es el programa informático más polémico de los últimos tiempos. Google Street View. Las calles del mundo radiografiadas. Y con esa visión, sorpresas y misterios. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Vamos a vagar digitalmente por las calles de medio mundo y también por las de España, llenas de secretos, de enigmas captados por sorpresa, por el ojo de la cámara. Pero me van a permitir que comencemos con otra historia, con otra rúa vieja, toledana. También, hay que decirlo, es un código oculto que casi nadie mira en una bellísima calle de la inmortal Toledo. Si alzan la vista, llegando casi a la catedral, ustedes podrán leer lo que sigue. El hombre de palo. Por esta calle pasaba el autómata de madera construido por el relojero de Carlos V, Juanelo Turriano, ante el asombro y la perplejidad de la muchedumbre. Y dibujado toscamente, una especie de robot del siglo XVI. Vamos a hablar de este misterio increíble y de su creador, un genio maldito, Juanelo Turriano. Pocas visiones, sin duda, tan mágicas, tan sorprendentes como la de la propia ciudad de Toledo. Aquí estamos dispuestos a contarles una historia singular, una historia diferente, una historia que muchos olvidan cuando transitan por estas callejas. Fue un inventor, fue un creador y se llamaba Juanelo Turriano. Seguramente en cualquier otro país del mundo tendría importantes monumentos y esculturas recordándole. Su vivencia está llena de magia, de sorprendentes inventos e incluso de ocultismo y de lectura del cielo. Hemos venido hasta aquí, hasta esta estampa absolutamente insuperable, para contarles la biografía de ese hombre que se llamaba Juanelo Turriano. Juanelo Turriano llegó a Toledo como inventor y relojero de la Casa Real. Poseía conocimientos asombrosos y siempre aseguró que en el cielo dormían todos los secretos. También juró que tenía un viejo libro para descifrarlos. Era seguidor de una escuela antigua que tuvo la astronomía y la astrología como pilares de su profundo saber. Un saber en el que ciencia y magia sagrada se daban de la mano. El prodigioso reloj cristalino, en el que se reflejaba todo el firmamento, fue una de esas obras con las que asombró a su propio rey. Carlos V, a quien Juanelo sirvió hasta su extraña muerte en el monasterio de Yuste, lo consideró su hombre de confianza. El rey murió de paludismo, picado por un mosquito que había surgido de los estanques artificiales construidos por el propio inventor italiano. Y desde ese mismo instante comenzó su mala suerte. El veterano sabio quería impresionar al frío y distante Felipe II, su nuevo rey. Quería demostrarle su sabiduría y recibir el reconocimiento que un genio como él se merecía. Por eso ideó en tiempo récord un sistema revolucionario que presentó las más altas instancias con todo lujo de detalles. Un artificio que podía cambiar de raíz la vida de la imperial ciudad de Toledo. Los historiadores y los arqueólogos ahora buscan las antiguas ruinas del artilugio de Juanelo Turriano. Están desperdigadas entre cimientos y otras construcciones muy posteriores. Su idea era prodigiosa: coger aguas del Tajo y transportarlas con una serie de poleas y mecanismos, ni más ni menos que hasta el mismísimo Alcázar. Sin embargo, algo debió pasar, algo debió ocurrir, porque a raíz de este invento, de esta prodigiosa creación, comienza la cuesta abajo en la historia del genio cremonés. A partir de aquí, no gloria, sino miseria. Con este artilugio, con este artefacto, cuya idea era algo sensacional, jamás visto en ningún otro país y por ningunos otros hombres. La construcción se efectuó con sufrimiento y numerosos impagos. A pesar de todo, aquel prodigio funcionaba, y con tal gesta, el nombre de Turriano comenzó a sonar por toda Europa como
el otro Leonardo. Toledo en aquellos años se convirtió además en la gran universidad de la magia, de la brujería y la nigromancia. De todos los rincones del continente acudían maestros en lo prohibido para mostrar sus saberes. Se acuñó el término arte toledana para designar a la alquimia y el ocultismo. Y esas disciplinas atraparon a Juanelo, fascinándolo sin remedio. En los subterráneos de la ciudad, acompañado de todo tipo de siniestros personajes, el inventor italiano se fue adentrando por los oscuros mundos de la invocación, convencido de que aquellos saberes ancestrales podían proporcionarle más conocimiento, más genialidad, más grandeza. Era la época de los laboratorios de alquimia y de los libros prohibidos, de la búsqueda del metal bebible o de las transfusiones de sangre y oro hirviente para lograr la eterna juventud. Mensajes crípticos, signos indescifrables, ciencias remotas que provenían de un conocimiento antiquísimo y que solo algunos iniciados conservaban. Juanelo quería dominar todo aquello para restablecer su nueva posición en la corte. Juanelo se sentía menospreciado, tanto por el rey Felipe II como por el propio pueblo de Toledo. Pero entonces, casi al final de su vida, surge su más extraño ingenio, un autómata. Él lo llamó el hombre de palo. ¿Quién sabe si enfebrecido por aquellos saberes arcanos o buscando el sueño mismo del golem, la creación de un ser artificial con vida propia, Juanelo se encerró durante meses para crear un misterioso autómata capaz de andar? Era otro salto imposible hacia el futuro. Empleó sus escasas ganancias y todo su conocimiento secreto en tal empeño. Robó horas al sueño, hambre al estómago, leyó legajos extraños y descifró claves muy arcaicas, todo para crear a su hombre de palo. Con maderas, ligaduras, engranajes y ensalmos, el mito de Frankenstein se hizo casi realidad con 4 siglos de antelación. El prodigioso autómata, único en su tiempo y que hoy se recuerda en la estrecha calle que lleva su nombre, estuvo diseñado para amedrentar, para golpear con maza y protegerse con un escudo. Sus posibilidades eran enormes, pero causaba más miedo que admiración. Y la necesidad, la imperiosa necesidad de sobrevivir, hizo que Juanelo le adaptara un elemento casi vergonzante para un hombre como él, un hombre de honor. Casi podemos sentir la inquietud y hasta el miedo que muchos vecinos de estas balconadas de Toledo vivían en sus carnes al comprobar la extraña naturaleza del hombre de palo. Este ingenio de Juanelo le trajo no pocos problemas y disgustos. Hay quien dice que estaba dominado directamente por el maligno. Otros aseguran que el maestro italiano terminó en estas mismas callejas pidiendo limosna, viviendo de la pura misericordia. Un final demasiado triste para un genio de su talla. La historia nos cuenta que Juanelo fue sistemáticamente marginado por Felipe II. Poco a poco, la desnutrición y la enfermedad se cebaron con él. El artilugio que subía las aguas del Tajo funcionaba perfectamente, pero nadie le pagaba. En la absoluta miseria, sin ser atendido por las autoridades, acabó de mendigo. Sin embargo, hasta el último momento siguió creando, inventando todo tipo de artilugios y diseños que se adelantaban al futuro. Hay quien dice que en los 21 libros de ingenios que se le atribuyen, plasmó ametralladoras, escafandras, sofisticados sistemas de locomoción, ingenios de un valor incalculable para una potencia militar como era España. Era un material revelador y maldito al mismo tiempo, pues llevaba el halo de la brujería y del ocultismo en sus entretelas. Así,
considerado hereje, quedó en el viejo laboratorio, en la guarida del sabio que sabía leer el cielo y que fue enterrado en silencio, en un ataúd de misericordia, en algún punto no descrito de la vieja ciudad de Toledo. Considerados secretos durante siglos, sus textos se perdieron para siempre y sus artilugios terminaron aplastados y quemados. Ambos materiales, como sombras para componer la imagen del gran Juanelo, aún hoy son buscados por coleccionistas e investigadores de medio mundo. Rastreadores convencidos de poder volver a armar el gran puzzle de conocimiento científico y mágico que nos legó este hombre incomprendido. Una rara avis que tuvo a la genialidad y a la desgracia como inseparables compañeras. Hombre singular, Juanelo Turriano, hereje para algunos, olvidado para la mayoría. ¿Quién ha resucitado a este personaje? Pues les contaré un secreto. El mérito lo tiene un gran periodista, Baltasar Magro, y era inconfundible. Toda la vida trabajando en la televisión, pero es verdad, la tele es así también. Para muchos el rostro de ese programa, de esa escuela que es Informe Semanal. Quizá no tantos conozcan, aunque debieran, la historia del Círculo de Juanelo, un libro ya difícil de encontrar, que tiene 10 años y que por lo menos a mí me mostró la magia de este hombre, que existió, que es real, como sus autómatas. Baltasar Magro, un honor tenerte aquí. Igualmente, Iker. Muchas gracias por invitarme. Juanelo, que lo vives con pasión tremenda. Yo puse eso del otro Leonardo porque me parece que es la otra cara del espejo, ¿no? Un hombre con tremendo ingenio, a un límite increíble, pero que la vida está llena de sombras y acaba de verdad de mendigo, enterrado en tumba de misericordia y hoy olvidado en Toledo, si no es por cosas como esta novela. Es cierto, es lo lamentable de la historia de Juanelo. Es uno de los personajes más apasionantes, desde mi punto de vista, de nuestra historia. Habría que calificarlo además como un español, porque vivió 55 años en España. La mayor parte de ese tiempo, menos un tiempo que estuvo viviendo en Madrid, en la ciudad de Toledo. Una ciudad que le atrajo y que tenía, lógicamente, muchos misterios, muchas cosas por descubrir. Era el lugar donde él podría encontrarse cómodo, donde podría encontrarse bien, porque él iba mucho más allá de la ciencia y del conocimiento de esa época. Tenía esa capacidad. Y allí dentro, en ese laberinto urbano, ¿verdad?, en ese microcosmos oculto que tiene la ciudad, que todavía no se ha descubierto, sabemos que, como contabais, era un lugar donde se producía el ars toledana, que eran las mancias, el arte del oculto, ¿no? En ese ambiente vive Juanelo. Hay muchas personas, Baltasar, que, bueno, ya ven, no hace falta ninguna presentación, cómo lo cuenta, cómo lo vive. El autómata. Vamos a ir con este símbolo para luego conocer misterios de, bueno, podemos decirlo así entre comillas, nuestro Leonardo olvidado, ¿no? Bueno, pues ese autómata existió. Existe una calle, la calle del Hombre de Palo, que baja hasta la catedral, que es un recuerdo. Para algunos un ser fascinante, para otros, y no me extraña, casi movido por los resortes de lo diabólico. ¿Qué sabemos, si se sabe algo del Hombre de Palo o gran autómata de Juanelo Turriano? Bien, sabemos que él hizo autómatas. Y lo que sabemos es que algún cronista de la época, como Ambrosio de Morales, que era el cronista del reinado de Felipe II, un tipo serio, riguroso, dijo: Juanelo hace autómatas que parece que tienen vida. Y Juan de Herrera, que es el arquitecto de Felipe II, el arquitecto del Escorial, dijo: Juanelo construye máquinas que son imposibles de entender en el presente. Dice, y no tenemos palabras, dice, no tenemos palabras para poder explicar lo que hace. Claro, lo dice Juan de Herrera. Entonces, son testimonios directos, reales y muy potentes. ¿Qué ocurre con Juanelo? Que a Juanelo la historia le menosprecia. ¿Por qué, Baltasar? Bueno, pues es muy comprensible un genio de esta talla. Porque no es entendible lo que hace para mucha gente. Y además vive en una ciudad que empieza a entrar en el oscurantismo ideológico, de pensamiento, ¿verdad? Hay un arzobispo que se llama Gaspar de Quiroga que empieza la persecución de todo el mundo, persigue hasta Santa Teresa. Entonces, ¿cómo no va a perseguir a un supuesto humanista pero extraño que él no puede comprender, que por ejemplo explica en sus relojes astronómicos, ya tiene una visión heliocéntrica del mundo, casi contemporáneo con Copérnico, y además sitúa los satélites y sus movimientos de satélites? O sea, alguien tan incomprensible que la Iglesia no puede admitir. Es mi teoría, o sea, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se le menosprecia. El hombre de palo, vamos a ello. El hombre de palo es un autómata.
Eso está clarísimo. ¿Qué impacto un autómata en Un aquella época? robot, Caminando por Toledo. un homínido que se mueve, es algo impresionante, ¿no? Entonces, ¿él por qué hacía este tipo de cosas? Bueno, porque experimentaban muchas cosas. Antes de venir a España, había trabajado en Venecia, puede que conociera a Leonardo, muy acertado ese título del otro Leonardo. Yo creo que es más que Leonardo, lo que pasa es que no es pintor. Más que Leonardo porque eran muchas más cosas. Estamos hablando de un astrónomo, un ingeniero, un sabio, un científico, un inventor. O sea, es mucho más completo. Hizo muchas más cosas. Antes de venir a España ya se dijo que en Venecia había creado máquinas para elevar pecios del mar, sumergibles, astrolabios, sistemas de suspensión neumática, el tema de los famosos relojes astronómicos. Y en España le llaman relojero. Que hace un hombre de palo, que es un muñeco que se mueve y va a pedir limosna. Eso sí, la leyenda nos está diciendo algo. Claro que va a pedir limosna, porque Juanelo murió arruinado. Él tuvo que poner dinero para mantener aquel sistema hidráulico que sería hoy mismo, sería una obra de ingeniería sorprendente. Estamos viendo una maqueta y si nos sorprende eso, que ha hecho nuestro gran artesano, nuestro Juanelo, entre comillas, que es Juan Villa, ha recreado todo eso, todo ese mundo. Imagínense eso, sacando agua del Tajo y llevándolo hasta el río de la ciudad. Pero antes de eso, Baltasar, se cuenta, y hemos hablado de los 21 libros aquí presentes, la copia, que son inventos suyos, no se sabe, es otro misterio. Discutible. Pero hay una cosa fundamental. Hay documentos que hablan de que Juanelo llegó a crear, óiganlo bien, platillos volantes, prácticamente. Máquinas voladoras con forma de platillo para poder resistir al aire. Esto es un testimonio también de la época. Pero todo esto que estamos hablando ahora, Iker, no ha sido contado casi nunca. Y son testimonios. O sea, estamos hablando de archivos. En el archivo de Simancas, por ejemplo, se explica cómo él tenía unos baúles con sus inventos. Todo esto no se ha contado. O sea, se le ha echado un montón de elementos confusos para desdibujar a uno de los grandes personajes de nuestra historia. Pero bueno, es inexplicable. Que hasta que tú te metes con el Círculo de Juanelo año 2000, es que no hay casi nada escrito a nivel divulgativo de Juanelo Turriano. ¿Por qué esa oscuridad en tiempos del siglo XX? Vamos a hablar de un personaje, un ingeniero que se llama García Diego, que creó una fundación pequeñita para potenciar la imagen de Juanelo, al que se le prometió que se iba a reconstruir, por ejemplo, alguna de sus obras en Toledo y luego no se hizo. O sea, hoy día se ha olvidado todavía a este grandísimo personaje. Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos nada de él? ¿Por qué ha desaparecido todo? ¿Por qué ese artificio que tenía, hizo dos construcciones con un desarrollo de 300 metros, o sea, una obra gigantesca, llegó a funcionar durante 70 años, elevaba diariamente cada uno de los ingenios 20.000 litros de agua, o sea, y además energía natural, aunque Juanelo llegó a establecer algunos sistemas, por ejemplo, de bombas neumáticas, pero no sabemos si los estaba utilizando aquí, no sabemos cómo era el artificio. Lo que es cierto es que funcionaba, eso está claro. Y el problema es que esos artificios tenían un mantenimiento muy complicado. Entonces, como él dejó de percibir dinero de la corona... Quiero hablar de la corona, si me permite, Iker. Cuando él llega a España, es tan importante en Italia, que no quiero perder el hilo, que dos papas les piden a los reyes españoles que por favor se lo presten, que lo quieren en Italia. Y por ejemplo, Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, le pide que haga un estudio matemático para la reforma del calendario, que lo hace Juanelo. Es decir, que Juanelo... El calendario que tenemos hoy... que se lo debemos en parte a Juanelo Turriano. Es decir, estamos hablando de un personaje que en aquella época es alguien muy importante. ¿Y entonces cómo se compagina Baltasar Magro, amigo, este artilugio, esta grandeza, un hombre tan importante en Europa, el otro Leonardo, que acabe enterrado en tumba casi de misericordia o sin nombre, mendigando? ¿Qué pasa ahí? ¿No le pagaban el artilugio? ¿Cómo es posible esta especie de afrenta por parte de la corona? No le pagaban el artilugio y dejaron de pagarle posiblemente, y además creo que tiene bastante sentido, utilicemos un poco el sentido común, porque era un hombre que hacía cosas que no se entendían. ¿Qué cosas? Claro, hacía robots, hacía máquinas extrañísimas, hacía máquinas voladoras. El padre Sigüenza dice, hace máquinas voladoras. Alguien que se preocupa de crear una máquina que pueda volar, pequeñas, grandes, pero se preocupaba de estas cosas. Dice, no, es que hacía juguetes, dice alguno. No, hombre, no. O sea, puede hacer juguetes otra persona, pero no Juanelo Turriano, que es capaz de construir lo que construía, ¿no? Baltasar, en todo este oscurantismo que tú te enfrentaste para hacer tu trabajo, porque es una novela, pero de investigación también, aunque luego recrea posibilidades en el presente,
de ese círculo de Juanelo, que se guardó tantas cosas, hemos recreado con nuestro compañero Fernando Ribes, bueno, pues una serie de personas que entran y arrasan con todo su laboratorio. ¿Cómo sería el laboratorio de Juanelo Turriano capaz de crear estas cosas, ¿no? ¿Qué elementos tendría? ¿Qué documentos antiguos? ¿A qué acudiría? ¿A qué recetarios, ¿no? Secretos? Bueno, pues, ¿qué pasó con ese material? Hay mucha leyenda también aquí. Se habla de unos baúles. Es que esto es, o sea, es que hay novela sobre novela. Unos baúles, perdidos o no, de Juanelo Turriano con secretos que todavía están ahí. ¿Qué hay de eso? Bueno, el tema de los baúles es clave y está documentado. O sea, cuando muere Juanelo, todavía digamos que hay una inquietud por su legado del propio rey Felipe II. Felipe II es otro personaje aparte, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces le nombra albacea a Juan de Herrera y le dice, por favor, recoge todo lo que ha investigado este hombre, todo lo que ha descubierto, y eso lo reúne Juan de Herrera en 5 baúles. Punto, es lo que sabemos. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está todo los ese legado? 5 baúles, ¿no? 5 baúles, pero 5 baúles, claro, cargados de documentos, de estudios geométricos, matemáticos, científicos, ocultistas, o sea, todo lo que es, digamos, el conocimiento de este hombre sobre el sistema solar, sobre 50.000 cosas, ¿no? Baltasar, una cosa importante, viendo el sobre hombre sus de palo, autómatas. Exacto, Sobre viendo cómo los eran. autómatas, que se habla en la leyenda de que ese autómata que podía ser guerrero, cuidado con esto, es decir, que podía ser un elemento para una potencia militar como España importante, y hay que imaginar a los autómatas en serie, por ejemplo, lo que podían hacer o no hacer, porque parecían máquinas vivas, según los escritos, acaba siendo casi, yo no estoy leyendo, ¿no?, un recopilador de limosnas y de comida para dársela a Juanelo, que recibía ese autómata trayéndole mendrugos de pan. Claro, pero eso, de alguna manera, que es verdad, la leyenda en ese aspecto, sí es verdad, me está minusvalorando, menospreciando al personaje, porque es un dibujo caricaturizado de Juanelo Turriano. Y Juanelo Turriano es muchísimo más que todo eso. Es como cuando se dice el relojero, o cuando se habla de esto, ¿verdad?, de esta maquinaria hidráulica, se habla como un artificio. ¿Qué es eso de un artificio? Es una auténtica ingeniería, eso es un ingenio. Quizá pagó demasiado caro Juanelo, como otros, pues esa relación con el otro lado, con la magia, con la brujería. Yo es lo que creo. Esa búsqueda de ir a otra cosa, al otro lado, como tú bien dices, del espejo, mirar más allá, hacer a través de la ciencia, buscar lo invisible, ¿no? Esa búsqueda de cosas, plantearse retos, como buscar un homínido, o sea, una máquina, o sea, intentar volar. Claro, se planteaba se habló cosas. De ametralladoras, escafandras, lo de las sistemas de... Sí, eso está documentado en la parte italiana, efectivamente. Eso lo hizo antes de venir a España. O sea, antes de venir a España, lo de las escafandras, pistolas de repetición. Pistolas de repetición. Pistolas de repetición, sí. Madre mía. Explorar el fondo del mar. Buscar la manera de explorar el fondo del mar. ¿Qué clase de gente, de pasta, tenían estas personas en su interior, ¿no?, para lanzarse en aquella época? Piénsenlo, ¿no? Sin embargo, hay una pequeña venganza, así entre comillas, esto puede ser anecdótico, esa monarquía que destruyó a Juanelo y lo convirtió en un mendigo, sobre todo el olvido, que es peor, yo creo, que la mendicidad. Ahora ocurre algo, te he descubierto algo muy interesante, porque hay pocos retratos de Juanelo Turriano. Hemos tenido hasta problemas para recrearlo con nuestro actor. Hay algunas cositas sueltas, se supone, como era un hombre fuerte, un hombre... Sí, un hombre de gran tamaño, porque eso lo utilizan algunos escritores como burla de él, ¿no? Pero has descubierto algo, ¿Juanelo sigue presente en algún lugar? Juanelo lo puede ver todo el mundo en un lugar especial de nuestro país, de España. Está coronando en estos momentos el Palacio Real. Desde la Plaza de Oriente o desde el patio de armas, viendo la fachada del Palacio Real, en el ala derecha, en lo que se llama el balcón de Osiris. No olvidemos que Osiris es un dios alquímico, es el renacer. Pues coronando Osiris está una estatua enorme de Juanelo, colocado cuando comenzó la monarquía de Juan Carlos I, para que los reyes de hoy y los reyes del futuro tengan presente lo que se hizo con Juanelo. Digo yo. Es una pregunta. ¿Qué más se puede añadir? Bueno, lo que se puede añadir es información, investigación, documentación, lo poco que hay, los restos de un genio asombroso que fue un poco más allá, un genio a contracorriente, y que, como ocurre en este país con tantos genios, en vez de ser reivindicados, ¿dónde están los monumentos a Juanelo? ¿Dónde están los lugares públicos con su nombre? Hice una experiencia muy curiosa y para mí triste.
en la calle del Hombre de Palo, una de las arterias principales de Toledo. Me quedé debajo de la pequeñísima, con perdón, lasca que existe allí recordando el autómata y pregunté a mucha gente toledana y no sabían de Juanelo Turriano. Algo hay que hacer. Este es un primer paso. El mérito, lo decía, del maestro de periodistas Baltasar Magro. Muchísimas gracias, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Sí. Felices aventuras editoriales. Igualmente. En fin, qué maravilla, y qué maravilla contarlo con pasión y reivindicar a gente que es importantísima. Qué imágenes, el autómata, el artificio y tantas cosas que quedan ahí. Vamos ahora con otras imágenes. Estas son de actualidad, sorprendentes. Véanlas. ¿Qué están viendo mis ojos y los de todos ustedes? ¿Acaso una criatura del propio Juanelo? ¿Una especie de culebra trepadora extrañísima? Habrá una explicación. Bueno, estamos delante del Snake Robot, la serpiente robot. Como vemos, es una maquinaria modulada que va imitando perfectamente los movimientos de las serpientes. Vemos cómo incluso puede trepar los árboles. Y no solo eso, sino que cuando ha trepado ya del todo, la cámara, ahí la vemos, esto es una cámara, empieza a otear el horizonte para ver dónde está situada. La han creado en el laboratorio de biorrobótica de la Universidad de Carnegie Mellon. Y, fíjate, Iker, están intentando hacer todo tipo de animales con esta tecnología, imitando sus movimientos. Pero la serpiente les ha quedado clavada. Puro Juanelo Turriano, repito. No hemos visto artilugios y autómatas, ¿por qué no? La serpiente con vida propia, desde luego él mira, lo hubiese ahí imaginado. vemos cómo está mirando con su gran cómo ojo. otea, Ahí pasa un está. coche de fondo y todo. Sí, pero un él a lo vigilante. Viene que ni al pelo. Hablando de vigilancia para el tema que viene a continuación, Google Street View. Pero antes, una foto con misterio, que también tiene algo, ¿verdad?, de serpentiforme. Francisco Javier Molina Sánchez. Ya lo he dicho en más de una ocasión, Murcia este año nos está dando muchos misterios. Y en este caso, fíjate, ahí lo tenemos, nos decía Un rod de libro. que el 23 de octubre estaba en una excursión en una población murciana, La Unión, muy conocida, hizo diversas fotografías. Voy a ampliarlo para que se vea, pero es un rod de los de libro. Sí, increíble, increíble. Un rod es algo, ya lo hemos dicho, que se descubrió en 1994, casi por casualidad, Iker. Se cree que son insectos que al pasar rápidamente la cámara los capta así. Pero bueno, él nos preguntaba a nuestro espectador si es un insecto, qué insecto puede ser y por qué ha quedado en esa forma. Yo recuerdo que fue un productor mexicano o afincado en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, si no me equivoco, Escamilla, que empezó a hablar de rod, bastoncillo, y siempre era esa doble forma helicoidal, ¿no? Una barra central, la están viendo, y como dos muescas. Claro, puede ser la propia velocidad y con la obturación de la cámara de un insecto tipo libélula, que genera esos dos efectos tan clarísimos, pero desde luego este sí que es un rod, decimos, de catálogo y de los mejores que yo he visto en España. ¿Qué es? Ni idea. Además, en un lugar nos Y en apuntaba negativo, fíjate. abandonado, era un centro de obtención, tratamiento y procesamiento de minerales, principalmente de plomo y de plata. Y mira Dice, qué imagen les ha los salido. capta, decían los, digámoslo así, investigadores, exploradores del mundo de los rods, que fue como un misterio nuevo que entró con fuerza en los 90 y luego, claro, no ha habido pruebas. El ojo no los ve, pero las cámaras lo captan. Exactamente. Ahí lo tienen, amigo. ¿Qué Has insecto capturado es? un rod. No lo sabemos. Nosotros, si hay alguien No hemos que podido entienda determinar, ¿no? de Que- insectos, claro, pero no sabemos cuál es. Como suele ocurrir con casi todos los rods, ¿eh? Insecto cilíndrico extraño. Bueno, pues de la serpiente digna de Juanelo Turriano al rod misterioso y serpentiforme y a estos vigilantes, de alguna forma, de algunas zonas de nuestro país, nos marchamos directamente, sin continuidad, a lo que sería, vamos a decirlo así, una especie de gran cámara global que nos tiene vigilados, no sé si amedrentados, pero con una polémica sin precedentes. Vamos a vagar por el mundo, que vamos a divertirnos un rato. Y ahora vamos a vagar por las calles del mundo. Vamos a hacerlo con ese programa, ya les adelantaba algo, tan polémico, Google Street View, que en el fondo sería como el gran ojo global, el ojo que todo lo escruta. Y la verdad, en esa especie de gran
planeo que ha hecho por todas las calles de la Tierra prácticamente, se ha encontrado con innumerables sorpresas. Algunas han tenido que ser borradas incluso, otras son políticamente incorrectas y hay que decirlo, también aparecen los misterios o presuntos misterios. Por eso nos interesa. Vamos a hacer el viaje con nuestro amigo Santiago Camacho. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, un programa extraordinariamente complejo, unos vehículos que tienen unas cámaras adaptadas de Google que van filmando y fotografiando en 360 grados y claro, han empezado a aparecer cosas que nadie esperaba. ¿Comenzamos con un misterio? Comenzamos con algo realmente misterioso. Nos vamos a ir a los Estados Unidos, concretamente a muy cerquita de Nueva York, a Nueva Jersey. Y ese coche que estaba pues por los alrededores de Nueva Jersey se encontró con esta imagen. Al principio pensaron que podía ser una especie de rayo que venía del cielo o que se proyectaba hacia él. También hubo quien dijo que era algún tipo de error de la cámara, de reflejo, etcétera, etcétera. Un rayo que parece casi un haz de luz sólido, ¿no? Sí, pero realmente esta foto ha recorrido Internet por entero. Los que lo estuvieron analizando se encontraron con que al lado de esa foto hay algo que parece una figura extrañamente humanoide. La figura puede ser humo proyectado por ese rayo que impacta en el suelo, o también puede ser algún tipo de figura desvaída. ¿No han logrado resolverlo por el momento? No, la imagen ha sido colocada y discutida en diversos foros de ufología, entre otros muchos, y no se le ha encontrado todavía una explicación racional. Porque hay que dar un detalle importantísimo para estas imágenes. Bueno, puede ser la caída de un rayo, quién sabe, en vivo, captado por la cámara, pero es importante saber que todo el material de Google, entre comillas, no puede ser falsificado, a no ser que, claro, luego ya se hagan montajes es profeso, pero no sean del programa Google Street View. Esto habría que dejarlo claro, ¿no? Efectivamente, las imágenes que salen en Street View son propiedad de Google, son tomadas con sus coches especialmente equipados y no salen de los bancos de datos en los cuales Google guarda sus imágenes, con lo cual no hay posibilidad de fraude, de manipulación de las fotografías. Luego, efectivamente, ha habido gente que ha cogido fotografías y las ha retocado, pero las que podemos encontrar dentro del programa, esas son absolutamente documentos completamente fidedignos. Venga, pues entonces empecemos el viaje por esas imágenes de dentro del programa. ¿A dónde vamos, Carmen? Nos vamos hasta Australia, una localidad que se llama Toowoomba. Y allí vamos a ir exactamente al número 22 de la calle Norwood. Allí ha ocurrido algo. El coche va por esa calle, fotografía una de las viviendas. Vemos además que es una casa blanca típica que ya parece tener algunos años y en una de las ventanas aparece lo extraño. Bueno, podía ser cualquier cosa, podía ser algún reflejo, algún maniquí incluso que tuvieran ahí, lo vemos en la ventana izquierda, la primera de ellas. Pero fíjate, cuando los dueños de esta vivienda vieron la fotografía, empezaron a asustarse por una experiencia que había tenido el matrimonio que habita esa casa. Se llama Sean Connolly. La mujer estaba una noche durmiendo junto a su marido precisamente en la habitación a donde da esa ventana y ve un extraño personaje a los pies de su cama. Dice que no se asusta, que parece que le quiere decir algo y lo relacionan con un antiguo habitante. Hasta tal punto fue el susto, Iker, que empezaron a investigar en la historia de la casa y llegaron a la conclusión de que anteriormente a ellos habían vivido, que supieran, 3 familias. Una de ellas era una maestra, la otra era una actriz que al parecer falleció en extrañas circunstancias y por último un hombre del que solo lograron descifrar un nombre. Pero no supieron si había muerto en esa habitación o no. Ellos dicen que lo que hay ahí es un fenómeno paranormal. ¿Están seguros? Ahora hay que mirar al cielo, creo. Santi, volvemos a Estados Unidos. Volvemos a Estados Unidos, concretamente a Virginia, a la localidad costera de Virginia Beach. Y se encuentran pues que cuando estaba fotografiando esta casa, que concretamente estaba en venta, y en otros planos de Street View se puede apreciar el cartelito en cuestión, pues en el cielo ven
un objeto. Ahí está. El objeto fue muy discutido, se habló de ovni. Una primera explicación racional es que podía haber sido un frisbee, un plato volador. O algo colgado de uno de estos cables. Efectivamente. Pero como hay gente que estas cosas las analiza con cuidado, pues se hicieron análisis fotográficos de volumen, lo que permitía la instantánea. Y se determinó que el objeto debía de ser un objeto en el aire y de cierto tamaño. Incluso se pensó en un dirigible publicitario. Esta también ha quedado en el saco de las no explicadas. Bueno, ahí está flotillas, creo, Carmen. Hay flotillas sobre Londres. En esta fotografía podemos ver que hay testigos. Testigos que posteriormente dijeron, sí, es que yo estaba ahí y vi esos objetos. Al parecer, Iker, eran metálicos porque el sol reflejaba sobre ellos. Ahí vemos que están, justamente ahí arriba. Si te fijas, abajo, en la parada del autobús, hay una persona, una chica, tiene 18 años, se llama Fae Sharbo, y está mirando precisamente a esa flotilla de ovnis que tenemos ahí arriba. ¿Y se ha descubierto? Ya están unas cámaras ahí. ¿Se ha descubierto algo? No. Objetos volantes no identificados. Apuntaron varias posibilidades, que fueran globos, pero no podían estar, ahí lo vemos, en tal formación. Es que es una formación perfecta de 9 objetos semiesféricos plateados que además reflejaban la luz. Se han apuntado muchas posibilidades. Globos termostáticos. También que fuera algún tipo de aviones que estuvieran haciendo pues algún evento, algún anuncio. Se han descartado todas las posibilidades y por el momento ha quedado como UFOs. Seguimos mirando al cielo porque en Italia, creo, Santiago, nos encontramos una estela, y miren que las estelas son bien polémicas, pero esta es la más rara que yo he visto, desde luego. Esta, desde luego, es impresionante porque aparece en el cielo de la ciudad de Áquila, que además recientemente había sufrido un gran terremoto, y sí, es una estela que ha sido interpretada de muchas formas, pero que tiene una explicación. Se ha dicho que podía haber sido el impacto de un misil de algún tipo, que podía haber sido una aeronave siniestrada, pero analizando otra vez la imagen se descubrió que había sido algo mucho más sencillo. Una pequeña ramita había caído sobre el objetivo de la cámara. Es una rama la estela del Áquila. ¡Madre mía! Ampliada al estar posada directamente sobre el objetivo, la forma quedaba completamente desdibujada y podía parecer absolutamente cualquier cosa. Se pudo comprobar porque en diversos planos la estela permanecía en el mismo sitio allá donde apuntase la cámara, lo cual era imposible, con lo cual tenía que tratarse de un objeto posado encima. Qué curioso, con esto también aprendemos, porque ya estábamos imaginando, ¿verdad?, el proyectil doble balística saliendo hacia los lados, y todo es mucho más sencillo en este caso. También hay anomalías puramente humanas, pero que no dejan de ser insólitas. Por ejemplo, este individuo que vamos a ver, que parece un centauro, al revés. El centauro al revés. Nos vamos hasta Aberdeen, en Escocia, donde, bueno, este es uno de los que más visitas tiene porque ha causado sensación popular, ¿no? Totalmente. Además, hay incluso leyendas urbanas en torno a él y están surgiendo más Horse Boy, que así es como han llamado a este personaje, vestido con pantalón oscuro, con una chaqueta de color morado y una cabeza de caballo. Parado tranquilamente, viendo pasar al coche de Google, imagino, no sé si lo esperaba, pero es que además, y con su máscara de caballo. ¿Qué hacía un hombre con una máscara de caballo? Yo no sé cuándo el coche de Google va a pasar por mi calle para estar preparado, pero este chico, pues mira, ahí estaba, pero no solamente él. Hay otro, ya han encontrado a un segundo Horseboy, a un segundo cabeza de caballo, en esta ocasión acompañado de una bella colegiala, y dicen que puede ser el hijo de Horseboy. Entonces, se está creando toda una leyenda urbana urbanas en este programa. Hasta tal punto que hay gente que dice que no, que él ha estado con Horseboy en conciertos, que nunca se ha quitado la careta, que es que tiene alguna anomalía en la cara, que es una careta que lleva hombre elefante, porque tiene, exactamente, porque tiene un defecto. Pero digo yo, este hombre se pasa esperando a que pase el cochecito para que le fotografíe en varias situaciones. Es más inquietante la primera, ¿eh? O sea, esperando ahí, aguardando.
Un par de anomalías, simplemente porque esto es parte también del puzzle de lo que significa y de la polémica. En Alemania creo que han sido 240 y pico calles borradas, había grandes problemas por asuntos de intimidad y mucha gente pierde infragante, imagínense, en todo tipo de cuestiones poco decorosas. Pero aquí tenemos como un viaje en el tiempo, Santi. Pittsburgh. Pues sí, porque ha habido incluso quien ha dicho que podía tratarse de fantasmas. Claro, en Pittsburgh, Pensilvania, la tradición medieval, y sobre todo teniendo en cuenta que el personaje de la izquierda es un samurái y el otro parece sacado de una película como Braveheart o algo así, ¿Iba a decir lo mismo? pues era una cosa como un poco anacrónica. Si uno echa un vistazo al Street View de Pittsburgh, se dará cuenta de que no es la única escena extraña que sale. Hay mayorets, hay gente vestida de payaso, hay absolutamente ¿Hay todo. carnavales en Pittsburgh? No. Los alumnos de la Universidad de Pittsburgh, de alguna forma les llegó el soplo de que los coches de Street View iban a pasar y montaron un proyecto para decorar toda su ciudad con imágenes insólitas. De tal manera que es la única ciudad en el mundo donde prácticamente en cada calle hay una escena completamente insólita, completamente extraña y forma parte pues de esta ocurrencia de los chavales. Qué curioso que hay un doble contraste. Personas que tenían ese soplo, que sabían que algo iba a ocurrir y que han intentado ser actores o actrices con papeles muy macabros, por cierto, como el que vamos a ver a continuación. Sí, además que se le ocurra a una niña de 10 años. Worcester, Inglaterra. Nos vamos de nuevo allí para ver cómo está caída una niña en plena calle al lado de un coche. Claro, en un principio pensaron que era una mujer que estaba muerta, pero no, no era así. Estaba jugando con un amiguito. Se cayó de verdad, vio que pasaba el coche y dijo, pues mira, ahora voy a salir porque me voy a hacer la muerta. Y fíjate qué bien lo hizo, que inmediatamente Google Street View eliminó las imágenes creyendo que era una persona muerta. O sea, que hay imágenes prohibidas en muchas partes del globo. Efectivamente, cuando se trata de cadáveres, de muertes, que algunas han sido fotografiadas en la carretera, o de asesinatos incluso, pues esas imágenes son eliminadas. Pero en este caso, la niña de 10 años se hizo pasar por muerta. Vertiente más humorística, que no acabo yo de entender, esto de hacerse el muerto aquí, y vertiente criminal real. Sobre todo en Latinoamérica, las imágenes han sido de impacto. Río de Janeiro nos aguarda, Santi. Río de Janeiro, concretamente la zona de Ciudad de Nova, fue recorrida también por el coche de Google Street View. El problema es que las calles de Río no son precisamente las más seguras del mundo. Y en este periplo por esas calles, pues se encontraron una escena tristemente habitual, que es la de un cadáver recién tiroteado que está precariamente cubierto por una tela, por una chaqueta tal vez. Sí. Todavía no han llegado ni siquiera las fuerzas de orden público ni las ambulancias. El cadáver está completamente abandonado, los coches pasan a su alrededor. Esto ha pasado en varias veces. Esto es la vida real. Cuando Google tiene constancia de que esto ocurre, automáticamente esas imágenes son eliminadas, el coche se vuelve a enviar para que remapee la zona en cuestión, pero algunas veces algo se les pasa. De hecho, en Nueva York, por ejemplo, hubo también un célebre caso de una persona que falleció en plena calle de un ataque al corazón. Están todas las imágenes de la secuencia, pero los más morbosos todavía pueden ver, esas imágenes que estamos viendo ahora fueron eliminadas, pero los más morbosos todavía pueden ver cómo a lo lejos, según se aleja el coche de Google, a una distancia prudencial, si se hace zoom, todavía se puede ver el corrillo de gente rodeando un bulto. Claro, porque es un ojo en 360 grados captando la vida, y en la vida hay luces y sombras. Hay cosas extrañísimas, por ejemplo, personas que no tienen piernas, que aparecen mutiladas. Tiene que haber una explicación, evidentemente técnica, pero si encima a esto le sumamos otra anomalía en la vestimenta, ya nos queda un cuadro Nos vamos de la hasta sorpresa Cardiff. o del horror, no sé. Ahí estamos, en Cardiff. Además, en una zona que tiene leyenda, Tiger Bay, así se llama. Una zona donde hace 200 años hubo muchos crímenes, muchos asesinatos. Es una zona portuaria. Y allí se captó una imagen a la que llaman el fantasma victoriano. ¿Por qué? Decían que llevaba una ropa como de época victoriana. Como vemos, es un cuerpo, una falda que parece de mujer y abajo no hay piernas. Bueno, lo de la eliminación de las piernas, en otros casos la eliminación de brazos, de media cabeza, es normal. Es normal porque la imagen en ese momento no ha captado bien, no ha habido un reflejo y entonces se producen y aquí es que además estos como fenómenos. El corte, ¿no? Eso es. Vemos La el anomalía corte. en este caso sería
de nuevo, qué hace una persona vestida con esa indumentaria en pleno mes de agosto, que decían que habían sido recogidas las imágenes, con una bufanda, un sombrero. Bueno, se apuntaron todo tipo de posibilidades. Desde que había sido una persona que había sido asesinada hacía muchísimos años y era su fantasma, hasta que era una mujer verdaderamente vestida así, que no sabían por qué iba con esa indumentaria. Ahí la vemos. Llegaron a apuntar que era Mary Poppins, porque el traje es prácticamente idéntico. Y la única posibilidad que parece más plausible es que se trate de una mujer que estaba representando una obra, porque en esta zona hay ahora muchos restaurantes y muchos teatros. Salió ella a comprar algo y la captaron. Ahí está. Y se ha hecho extremadamente famosa. Bueno, seguimos o terminamos mejor, con el gran misterio. Hay alguien ahí arriba, y alguien no me refiero a los extraterrestres, sino a alguien más poderoso, alguien que controla todo, relojero cósmico. Algunos creen que Google, Street View, Google sería una especie de deidad ya de nuestros días, ha capturado infraganti a Dios, ni más ni menos. Pues el coche de Google también recorre los paradisíacos lagos de Suiza, y a la salida de este túnel que estábamos viendo, pues se encontró con esto que ha sido curiosamente interpretado por mucha gente, ni más ni menos como Dios acompañado de Jesucristo encima de una nube contemplando el paisaje. Esto que te mueve la sonrisa en ciertos ambientes muy rígidamente religiosos, sobre todo en Estados Unidos, ha sido tomado como real, es decir, no como una fantasía o como algo más o menos gracioso. Bueno, la pareidolia es lo que tiene, cada uno puede ver ahí lo que buenamente... ¿Un caso parecido al de la rama? No, en este caso no ha sido explicado, pero los expertos de Google piensan que lo más probable es que sea algún tipo de efecto de luz, de aberración de la lente, que estuviera lloviendo en ese momento, estamos en una zona, de hecho vemos el cielo cubierto, y que una gota de agua pues provocase una anomalía en la captación de la imagen y que cualquier cosa fuera desfigurada y apareciera allí. ¿Qué os parece si hacemos una cosa? Evidentemente este programa es polémico, está entrando demasiado en la vida privada de millones de personas, pero también puede ayudarnos a, yo creo que, hollar cosas que se salen de lo normal. Es demasiado novedoso todavía, pero así como Google Earth, el planeo por el planeta Tierra, ha motivado, hay que decirlo, hallazgos arqueológicos e historias reales y rotundas que volveremos, si os parece, a repasar en la gran pantalla. ¿Qué ha pasado con Google Earth? Porque hay muchísimo material. ¿Por qué no animamos a la gente a que busque en España? Porque España, lo han visto, se ha quedado un poco al margen, es demasiado reciente. Bueno, pues busquen en España y mándennos imágenes de Street View con anomalías, porque ahí empezaremos, yo creo, a recopilar cosas sumamente interesantes. Gracias por el viaje, Santi. Muchas gracias. El ojo Iker, que todo lo ve. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Carmen, si pasamos de estas imágenes a noticias, a toda la actualidad? Vamos con ellas. Actualidad, cuarto milenio. Pongan toda su atención en estas criaturas. Madre mía, encontrarse con ellas es como viajar en el tiempo. Viajar a mucho antes de la aparición del hombre, en aquellos albores en los que las libélulas eran gigantescas realmente. Y ahora las podemos ver de nuevo gracias al investigador John Vanderbrooks de la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos, que ha logrado crear, ahí las tienen, estas libélulas gigantes tras aumentar los niveles de oxígeno en la atmósfera de su laboratorio. Lo que ha intentado este científico es reproducir las condiciones existentes en el ambiente de hace millones de años en algún momento de la Tierra primitiva, durante el Paleozoico, cuando las libélulas eran seres monstruosos con una envergadura de 70 centímetros. El objetivo era confirmar la relación entre ese aire rico en oxígeno y el tamaño de los insectos. También se ha probado con cucarachas o con gusanos, pero en este caso no ha tenido resultados positivos. Bueno, yo estoy tan extrañado, Carmen, ante estas imágenes. ¿Será verdad? Queremos más información. Yo es que ya no me fío de casi nada porque las noticias corren. Tenemos imágenes fijas de momento. Y es también extraño. ¿Será una especie de falsa alarma? Que los zoólogos, por favor, nos ilustren. Libélulas gigantes, qué impresión.
como impresión la que han sufrido una vez más en Egipto, nuevas esfinges. Nuevas esfinges. Un equipo de arqueólogos ha descubierto 12 nuevas esfinges en la antigua avenida que unía los templos de Luxor y Karnak. A 600 kilómetros al sur del Cairo se han hallado estas estatuas con cuerpo de león y cabeza humana o de carnero que datan del año 343 al 380 a.C. La avenida, flanqueada por una doble fila de esfinges que representaban al dios Amón-Ra, tiene unos 2.700 metros de largo y 70 de ancho. Por otra parte, los arqueólogos descubrieron también un nuevo camino que une la avenida donde fueron encontradas las estatuas con el río Nilo. Por el momento solo han sido desenterrados 20 metros de los 600 que componen esta nueva vía. Según el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Zaid Hawass, el camino hallado era el que se utilizaba para trasladar en procesión a la imagen del dios Amón en su viaje anual al templo de Luxor. Y algo pasa en Estados Unidos porque hay, si no he entendido mal, petición de nuevos exorcistas. Sí, hasta tal punto que hace unos días se tenía que celebrar en Baltimore un congreso para nombrar nuevos exorcistas. Las peticiones de exorcismo están siendo innumerables, muchos endemoniados. En Estados Unidos tan solo hay 4 exorcistas en activo y al parecer no dan abasto con los casos de supuesta posesión demoníaca que llegan hasta las iglesias. Según los especialistas, cada diócesis debe tener su propio exorcista, aunque el ritual se realice solo en contadas ocasiones. Durante la charla se llegó a la conclusión de que cada vez más estadounidenses se adentran en el mundo del ocultismo y algunos de ellos acaban perteneciendo a grupos de corte satánico. También hay muchos inmigrantes católicos en Estados Unidos que provienen de países en los que el exorcismo es mucho más común. Y antes hemos hablado de Google Street View. Todavía esta zona que les cuento no está perfectamente mapeada, pero me van a permitir una pequeña reflexión y que no se molesten nuestros amigos peruanos, que ya saben que es un país que queremos mucho, pero pocos lugares tan sórdidos de verdad como algunas de las riberas del río Rímac, a su paso por las zonas más industriales de Lima. En una de las salidas, dirección hacia el aeropuerto, se encontró algo macabro. Pero es que además eran recicladores, que esto en Perú significa personas que van cogiendo objetos perdidos, inservibles, rotos, para vivir de ellos. Y encontraron una especie de sacas. Y dentro, en las húmedas zonas, barrizales muy próximos al río Rímac, algo de espanto. Pues se han encontrado, Iker, 30 cráneos, 17 mandíbulas y varios huesos humanos. La policía está investigando por el momento porque no saben muy bien si se trata de asesinatos, si estos huesos son actuales o si son los huaqueros los que han tirado los restos óseos, los restos humanos al río para deshacerse de ellos. Se han quedado bajo un puente atados ahí. Es que se han quedado con los tesoros, con lo que pueden vender, con las telas, con las cerámicas, que como vimos en el reportaje de Cuarto Milenio, esos huaqueros van buscando con una gran vara para ver si hay tumbas. Lo que pasa es extraño, 30 cráneos. Es muy raro porque además casi en los mismos días en un autobús se han hallado 2 cerebros humanos, Iker. Viajaban también en un autobús que iba desde Moyobamba hacia Lima. Estaban en la bodega del autobús, al parecer olía muy fuerte a cloroformo, el chofer paró y se encontraron con que en unas cajas había metidos 2 cerebros humanos, de los cuales tampoco se sabe su procedencia. Y para hacer un triunvirato final en esta cuestión macabra del Perú, recuérdenlo, hace un año exactamente informábamos de la historia de los sacamantecas o pistacos peruanos. Elaboración de productos con grasa humana, personas aniquiladas, decapitadas en ciertas zonas hacia el norte, en Huánuco. Pues bien, muchísimos periodistas del propio Perú hablaron de que era una tontería, que era un mito, que no pasa nada. A día de hoy siguen los cuerpos decapitados, sigue la grasa extraída y siguen los implicados en la cárcel. Por lo tanto, ¿qué clase de mito o leyenda? Con toda la gente detenida y penando por esas acciones horribles. A veces, ¿verdad?, cómo la prensa incluso intenta tapar cosas para que la gente no se asuste, cuando es una realidad ancestral. El caso de los pistacos que les contamos era absolutamente cierto. Un año después volvemos a comprobarlo. En fin, vamos con cosas más amables, por lo menos más insólitas.
La primera noticia de Mundo Insólito de esta semana nos lleva hasta China, donde hay un insólito trabajo, la pesca de cadáveres. Son familias enteras, como la familia Song, ahí lo estamos viendo. Se dedican a ir por los ríos, por los canales, buscando cadáveres. Han hecho todo un negocio de este macabro trabajo, porque luego los llevan hasta la orilla arrastrándolos con sus barcas y piden dinero para enseñar sus caras. Muchas veces los familiares no tienen el suficiente dinero para recuperar a sus hijos, a sus padres, que han muerto ahogados. Un macabro trabajo, pero también están consiguiendo recuperar los cuerpos. Y hablando de agua, de nuevo es noticia el Titanic. En esta ocasión porque un grupo de parapsicólogos va a hacer una expedición hasta el barco hundido y allí con todo tipo de aparatajes de última generación van a intentar contactar con los muertos del Titanic. Aseguran que si queda algo en el ambiente, que qué mejor lugar que vivir la tragedia allí, que a lo mejor pueden captar con sus máquinas los gritos, la pedida de auxilio y aclarar un poco qué pasó de verdad con el hundimiento del Titanic. Y nos vamos hasta el cementerio de Ramallah, donde hay una tumba que está siendo muy visitada. Agárrense, Harry Potter está allí enterrado y murió en 1939. Pero no el de la película, sino un Harry Potter que era un soldado británico que estuvo allí en la guerra. Está enterrado junto a 17.000 soldados más, pero su tumba es la más visitada, llena de flores y siempre rodeada de turistas que intentan llevarse una imagen bien curiosa. Y ahora vamos a hacer una cosa que no es muy habitual en la hemeroteca. Siempre vagamos hacia la antigüedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora, para entender este misterio, sorpresa, serendipia, conjunción increíble y casualidad asombrosa, hay que irse también este mismo mes de noviembre del 2010. En fin, vamos a explicarlo porque merece la pena. No sé cómo explicarles bien esta serie de casualidades. ¿Son solamente eso? ¿O son eso ni más ni menos? Casualidades. Empezamos con algo de pura actualidad. Ha pasado en este mismo mes, lo decía, de noviembre. En una zona maravillosa, por cierto, del norte de Burgos. El día 14 de este mes de noviembre, en Belorado, un empleado de la funeraria es llamado para rescatar un cadáver. Lo habían encontrado unos cazadores en el monte, Iker. Llevaba desaparecido desde el mes de septiembre, pues todos los operarios, la policía, el médico forense van a rescatarlo, pero en ese momento el operario de la funeraria sufre un infarto de miocardio y son dos ya los cuerpos que tienen que rescatar. El de la persona desaparecida y el de este trabajador. Bueno, es raro, ¿no? Que alguien de una funeraria, hombre, entra dentro de lo lógico, pero que de un infarto y prácticamente se queda encima del otro cuerpo. Y yo había escuchado algo parecido alguna vez. Un sepulturero, vayamos más allá, zona de Burgos, vayamos a la zona, incluso a la comarca de la Bureba, y les voy a dar un dato, que es casi un poco privado. Estamos investigando un asunto que ustedes verán la próxima semana de OVNI sobre Burgos y algunas de las personas que nos informaron, hicieron un trabajo excepcional, trabajan en una funeraria. O sea, es que es algo increíble. Hemos tenido contacto con este gremio tan especial de una comarca tan especial. Pero repito, para no liarles, yo había visto algo. Y hurgando entre los papelajos ya antiguos de la hemeroteca me encuentro con 1977... Van a verlo ahora mismo, sorprendente. Titular: el sepulturero de Pancorbo, a apenas 10 kilómetros en línea recta, murió en la misma fosa donde efectuaba un enterramiento. Hablamos de la misma comarca, hablamos de sepulturero, o de miembro, en este caso, único operario de la funeraria, que acude, en este caso era una mujer la que había muerto, y cuando está haciendo las labores propias, digámoslo así, de acomodar en el ataúd el cuerpo de esta finada, le da un infarto repentino y cae sobre el cadáver. Dos funerarios que mueren haciendo su trabajo, repito, tan peculiar, y en la misma comarca, casi, nada, en una moneda de distancia, en un mapa, Pancorbo y Belorado. Y encima, yo, estando con buenos amigos de este gremio, ahora mismo en Burgos, en esa zona, en fin. Cosas increíbles que solo ocurren en la hemeroteca y que demuestran que las grandes casualidades
siguen siendo un enorme misterio. Increíble. Casualidad sí, pero yo me quedé impresionado. Espero que ustedes también. Vamos ahora con otra impresión muy sencilla, muy directa, muy profunda. Me vino con la foto de una mujer. Una mujer que, hay que decirlo, conoció la desgracia a fondo, víctima de una historia truculenta. Es esta mujer, véanla. Era enero de 1984. Acababa de cumplir 11 años, estaba en casa de mis padres y recuerdo perfectamente que había en el salón un mazo de revistas, de publicaciones. La última, El País Semanal, con una portada, con un rostro, el rostro de una mujer en blanco y negro, con una medio sonrisa, una mueca extraña. ¿Y por qué será que cuando somos niños algunas cosas nos impactan de forma especial y se quedan en nuestra memoria durante un tiempo? A veces provocándonos sin sentido, hasta pesadillas. Bueno, aquí sí que había quizá un sentido. Y es que era el reportaje, en aquellas páginas se contaba la historia, la criminal historia, de la muerte de María Teresa Mestre. Estoy seguro que muchos amigos jóvenes ni saben, ni recuerdan, ni tienen por qué. Les puedo decir que pocas veces lo he pasado tan mal como leyendo aquella historia. Historia periodística, real, un suceso, que vamos a intentar comprender entre todos, porque sin duda hablamos de uno de los acontecimientos dramáticos más envuelto en brumas de nuestra historia, de la historia de los años 80 en España. La mujer había sido encontrada como un maniquí, eso dijeron los operarios de basuras que encontraron un cuerpo troceado en un vertedero en Cambrils, y con una serie de elementos que parecían dignos de la ritualística, del ocultismo, de lo extraño. Por ejemplo, el cuerpo desnudo, en posición de plegaria, y en el guante, todavía enfundado, 7 monedas. ¿Qué sentido tenía todo eso? Se habló de grupos extraños y sobre todo de una venganza, pero una venganza todavía más macabra si cabe. Porque esa mujer, María Teresa Mestre, no era cualquier persona. Era la esposa de uno de los empresarios aceiteros implicados en la terrible historia del síndrome tóxico, el aceite de colza, ¿lo recuerdan? Un estigma que ha dejado muchísimos muertos y miles de afectados. Se habló de que era una investigadora, ella, que descubrió cosas terribles también para salvar a su marido y que por eso acabó de tan dramática forma. Otros aseguraban que su amistad con videntes, con ocultistas, con tarotistas, con curanderos, le había llevado por el precipicio hasta esa muerte. Pero poco después salió la historia de un asesino frío, un asesino amigo de la familia. En fin, todo esto y su secreto se mantuvo durante años. Con la atención de psiquiatras, de periodistas, de investigadores. ¿Y qué hemos sacado en claro? Bueno, vamos a reconstruir todo lo que ocurrió en un piso solitario, en un lugar de veraneo, pero sin nadie, mes de enero, repito, en plena noche, 1984. La historia del crimen de María Teresa Mestre. El 9 de enero de 1984, María Teresa Mestre, de 43 años, viajó a Tarragona para dejar a su hija en la estación de tren y hacer unas compras. Sus seres queridos no volvieron a verla. Alguien se cruzó en su camino. Días después, su familia recibe una carta en la que se exige un rescate de 25 millones de pesetas, firmada con el acrónimo GADAC. Todo parece indicar que ha sido secuestrada. La familia Salomó, cuando desaparece María Teresa Mestre, se encuentra en una situación crítica y de gran preocupación, porque el esposo de María Teresa Mestres, que era el industrial aceitero don Enrique Salomó Caparó, se encontraba en aquel momento detenido, preso, a disposición de un juzgado central número 3 de instrucción, el antiguo juzgado de delitos monetarios de Madrid, por el famoso tema del aceite de colza. También se pensaba que podía tratarse de un secuestro,
como luego pareció confirmarse con la aparición de un anónimo suscrito con unas iniciales que creo recordar eran 5 letras, Gadak, que traducimos en aquel momento, nos pareció que se podía traducir por grupo de afectados del aceite de colza. Esta carta los policías que llevaban el caso no la creyeron nunca, ¿no? Y concretamente prácticamente la llevaban una copia todo el día en el bolsillo porque en el redactado había cosas que les sorprendía. Sabes que muchos estudian la semántica y la gramática con la que está escrita y la forma en que se emplea el lenguaje para conocer la autenticidad de una carta de este tipo, ¿no? Y bueno, les sorprendía hasta que al final llegaron a la conclusión de que la persona que tenía que haber redactado esta carta no era ningún afectado por la colza, sino más bien una persona que conocía a la familia. En la búsqueda de María Teresa colaboran todos sus seres queridos, incluidos varios videntes. La más destacada es Pilar Prades, amiga íntima de la desaparecida que recorre la zona acompañada de un amigo de la familia, temiéndose lo peor. El cuerpo descuartizado de María Teresa Mestre fue encontrado 14 días después de su desaparición, en el vertedero a solo 4 kilómetros de esta urbanización de Cambrils en la que vivía. Un detalle añadió más misterio al caso y alimentó todo tipo de hipótesis, desde el crimen esotérico hasta el ajuste de cuentas. En uno de sus guantes había 7 monedas. ¿Significaba aquello que alguien quería cobrarse una deuda? ¿O tal vez algún perturbado trataba de comunicarse con el más allá? La intensa investigación policial terminó por dar resultado. El asesino siempre había estado muy cerca. Cuando el crimen, cuando aquel loco, un loco auténtico, un degenerado, mató a la madre de estos chicos, fue un asombro tan grande el que tuvimos todos que estuve mucho tiempo sin entender lo que podía haber pasado y qué era lo que pasó. Incluso me tocaba a mí llevar el crimen ese, es decir. Pero bueno, sí, me superé todo y tratamos de hacer lo menor posible, el menor daño posible a la familia de la asesinada y hacer todo lo que fuera necesario para que aquella gente no sufriera más de lo que estaba sufriendo, porque nadie entendía lo que había pasado y era además ofender quizá a la mejor familia que había allí. Ángel Emilio Mayallo, de 22 años, vecino y amigo íntimo de los Salomó Mestre, le pidió a María Teresa que entrara en su apartamento. Allí, la golpeó en la cabeza con una llave tubular, causándole la muerte. La descuartizó y guardó los restos en su casa de Reus mientras colaboraba en su búsqueda. El 22 de enero, arrojó los restos al vertedero de Cambrils. Supongo que el trauma para esta familia debe ser doble, ¿no? Debe ser terrible darte cuenta, bueno, primero, claro, naturalmente la desaparición de la madre, que es lo irreparable y lo peor, pero luego estar pensando, hombre, pero si tuve a esta persona, ¿no?, en las horas posteriores en casa, ¿no?, y ofreciéndome su ayuda, ¿no? Debe ser algo, no sé cómo se debe digerir eso. Llegó a sentarse ese hombre como si no hubiera pasado nada a él. Él vino a mi casa, a Barcelona, y estaba con mi hijo y con el hijo de la muerta, con el hijo de la asesinada, y él era el asesino. No le importaba nada, había que buscar entre un loco perdido, un loco, pero un loco malo además, que tapaba bien sus condiciones de loco malo. Mayallo fue condenado a 21 años de prisión. Nunca explicó por qué mató a su vecina, ni qué significaban aquellas 7 monedas. No hablaba de eso, en absoluto, no le importaba, a él no le importaba nada, aquello no era como si fuera una cosa que no hubiera ido con él nunca. No creas que fue bonito, ¿no?, cuando se descubrió. El hijo mío mayor lo quería matar allí mismo ya. De verdad, tenía una amistad íntima con él y ver el daño que se le hacía a aquella familia, Dios mío. Como su comportamiento había sido bueno, pues él tuvo acceso a una serie de permisos penitenciarios.
Él en la cárcel de Lleida coincide con 2 atracadores de bancos y en uno de esos permisos los 3 asaltan una entidad bancaria en la provincia de Lleida, ¿no? En un asalto que terminó incluso con un tiroteo en el que resultó alcanzado un agente de la policía, ¿no? Y el resultado, que puede ser sorprendente, es que al final fue condenado a más años por el asalto al banco que por el asesinato de María Teresa Mestre, porque le impusieron 26 años. El misterio del caso Mestre nunca se aclaró del todo. En el juicio, Pilar Prades, la vidente amiga de la víctima, aseguró haber visto en una revelación que a María Teresa la mataron 3 personas. O el señor, el autor de estos hechos, no quiere decir ni explicar el móvil de lo que le llevó a cometer este asesinato, porque él mismo se avergüenza de explicarlo y por esto ha mantenido silencio, o de lo contrario, yo no creo que este señor se hubiera constituido en víctima propiciatoria de una trama de otras personas y no lo haya dicho. Matar a otro, este está llamado para matar todo. Estaba feliz allí en el juicio, él era el amo. Era un tío malo de cine, es decir, malo era el prototipo del malo, mala persona, y loco, y disfrutaba con esas cosas. La muerte de María Teresa Mestre resulta difícil de entender. Manchada por la tragedia del aceite de colza, entre el simbolismo esotérico y las aportaciones de la evidencia, la verdad permanece enterrada en el interior de la mente de un psicópata. Un guante de mujer con 7 monedas. Muchos investigadores pensaron que ahí se escondía una clave, un código, algo importante para este caso que la prensa definió como el más horrible, el crimen más horrible del año. Yo les decía que era un niño anteriormente, antes de ver el reportaje de Paco, y ahora volver a verlo, a visionar algunas de las escenas, protagonistas, historias, me ha vuelto a impresionar. Hubo un periodista que se implicó profundamente en esta historia e hizo el único libro monográfico de este asunto que esconde un sinfín de historias ocultas sumamente interesantes. Ese libro lo editó Paz de Janés, se llamaba El caso Mestre, 1985, Jesús de las Heras, un gran trabajo de investigación periodística. Jesús está hoy con nosotros. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Por cierto, Jesús, se habló mucho de ese guante, de esas monedas, y fue una de las pistas que imagino que se siguieron. Esta mujer tenía eso que podía ser casual o no. Quizá había algún significado que se nos escapa. No sé a qué conclusión llegasteis en su vida. Bueno, no sé a qué conclusión se pudo llegar oficialmente, parece que a ninguna clara, pero sí recuerdo que el magistrado Mariano Muñoz, el juez que instruyó el caso, en un momento determinado, con cierto humor, dijo que se había interesado mucho por la cabalística, los números y por todo eso, y que había llegado a una conclusión, y es que todos los números le parecían mágicos. O sea, que no pudo encontrar ninguna clave concreta, ¿no? Yo creo que no. Sin embargo, se habló mucho de esa historia. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iker. Aquí los tentáculos de esta trama, de este crimen concreto horrendo, tocan uno de los grandes tabús de este país, que es el síndrome tóxico, el caso de la colza. Se habló de una mujer que sabía demasiado, que quería investigar, pero también el ocultismo, la evidencia, los tarotistas intervienen constantemente en la prensa al tiempo que se va investigando, y yo no sé hasta qué punto pueden ser influyentes para muchas personas, tanto para la víctima como para deformar la investigación en ocasiones. Luego nos va a contar Paco, algunos veían cosas clarísimas. Bueno, aún hoy, que estamos en pleno siglo XXI, hay videntes muy famosos que están en determinadas ciudades, Madrid por ejemplo, a los que acuden gente del más alto nivel social. Por lo tanto, hace 25 años los videntes, los curanderos, etcétera, estaban a la orden del día. ¿Y qué sabemos si ellos, de alguna forma, pues pudieron influir o no en todos los personajes de esta historia? Porque nosotros no tenemos al asesino, sino tenemos a la mujer muerta, a su marido, que era protagonista del síndrome de la colza. Por lo tanto, yo veo aquí un cuadro muy mixto donde hay de todo. Hay cosas psiquiátricas, hay cosas esotéricas, hay cosas sociales, cosas criminales.
es el caso que lo tiene todo. Vamos a abrir ahora mismo el debate y deis vuestra opinión para que muchos amigos muy jóvenes, quizá por fortuna para ellos, no recuerden esta historia, pero María Teresa Mestre, algunos dicen que se había propuesto investigar la verdad del síndrome de colza. Es una de las teorías o conspiraciones o cosas que surgieron y que por eso acabó así. Luego la versión oficial es el de un arrebato de una persona que no tiene bien sus facultades mentales y que la mata y la descuartiza. Amiga directa de la víctima, de la familia. Pero hay una cosa muy curiosa, acudiendo a la hemeroteca, que siempre es un buen vergel y archivo de datos. Paco ha hecho este reportaje. Paco Pérez Caballero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hay varios titulares que me gustaría que leyeses al público, sí, porque definen perfectamente el clima que se vivió con esta historia. Desde luego, los videntes tuvieron un protagonismo quizá excesivo, en parte por lo que tú decías, porque María Teresa les tenía simpatía. Ella había tenido una enfermedad y acudió a varios sanadores. Tenía una amiga, Pilar Prades, que incluso aparece en el reportaje, porque tuvo un papel preponderante. Incluso después de su desaparición salió a buscarla, acompañada del que luego resultaría ser el asesino. Pero fíjate, en la prensa casi con cada noticia se recoge lo que opinan los videntes. Por ejemplo, en ABC, el 26 de enero del 84, titula: "La mafia del aceite asesinó a María Teresa Mestre según un vidente", y citan a Diego de Araciel, llamado Marqués de Araciel. Con la reconstrucción del crimen, Ángel Mayallo se reafirma único homicida de María Teresa Mestre. Y de nuevo, en La Vanguardia, esto es el 26 de abril del 84, se dice: "Las videntes afirman que el joven actuó por odio a su madre y que hubo varios cómplices". Y en el juicio, cuando ya prácticamente todo estaba resuelto, cuando se decía que Ángel Mayallo era el único asesino de María Teresa Mestre, la vidente Pilar Prades, a la que nos referíamos, dice y afirma que en el asesinato de María Teresa Mestre intervinieron 3 personas, lunes 1 de julio de 1985 en La Vanguardia. Hoy esos titulares, Iker, Paco, Jesús, serían impensables. Impensables. Hoy, en el periodismo de hoy. Pero es que era una investigación sumamente complicada, que cambió de manos, que empezó la Guardia Civil y terminó la Policía Nacional. Fíjate que al principio los investigadores estaban convencidos, y es una tesis descabellada, que la propia familia Mestre se había inventado la desaparición para intentar sacar a Enrique Salomó de prisión. Eso ocurre al principio. Al principio están convencidos, incluso el abogado de la acusación particular, Jorge Claret, nos lo comentaba, dice: "Parece sorprendente, pero es que estaban empeñados en eso". Y hay un dato sorprendente que yo no conocía y que el abogado me recuerda, y es que los perros buscapersonas, cuando están en esa urbanización que hemos visto de Cambrils, Reus Mediterrani, bajan desde el tercer piso donde vive la familia Mestre por las escaleras, y en el primer piso donde vive Ángel Mayallo se detienen y empiezan a ladrar como locos. Han encontrado un rastro, pero están tan convencidos de que no están buscando un muerto, sino que están buscando una persona viva y que, lógicamente, el rastro no se puede perder dentro de ese edificio, que salen de allí, los perros se alejan y ya nunca más vuelven a encontrar el rastro de María Teresa Mestre. Ahora hablaremos del asesino, pero es curioso porque nada más producirse el crimen, ABC hablaba de crimen tercermundista, y en la propia ilustración impactante, como ven, a toda portada, no era una persona. Había unos individuos sobre una mesa ejecutando a una mujer que apareció, yo creo que también el impacto terrible de aquellos empleados de la basura, si no recuerdo mal, que ven a la mujer dividida en 3 trozos y con ese mensaje o no mensaje del guante con las monedas. Y otro enigma, Iker, que quizá el doctor nos pueda ayudar. Ese cadáver, cuando se encuentra, piensan los forenses que lleva solo 2 días allí y que ha muerto hace solo 2 días. ¿Por qué? Porque se encuentra en unas condiciones de descomposición muy pequeñas. Ha estado en algún lugar donde no se ha podido producir el proceso correctamente, y eso induce a un error. Se vuelve a pensar en un crimen esotérico, se vuelve a pensar que se ha hecho algún tipo de proceso con el cadáver, que en el descuartizamiento hay algo más, hay un ritual, y eso vuelve a confundir de nuevo a los investigadores. ¿Hubo más personas o no? Porque aquí otra de las claves es el secretismo, Jesús. Tú ya hablas en tu libro, que es muy reciente, está prácticamente ocurriendo el caso, más o menos, y tú estás investigando. Y hay como un misterio tremendo. Uno de los crímenes más famosos, sin duda, de toda la década de los 80 en España, y la persona que ejecuta a María Teresa Mestre, que no dice ni mu nunca. Es una cosa también rara que llama la atención, ¿no? Ese silencio se unió precisamente o contribuyó a que el tema tuviera también mayor relevancia, porque este caso refleja que, pues, cómo una anécdota puede llegar a ser categoría o a estar relacionada con la categoría. Es decir, si María Teresa Mestre no hubiera sido la esposa de Enrique Salomó, un industrial aceitero procesado por el envenenamiento masivo que se adjudicó al aceite de colza
cuando en su momento se falló, pues probablemente hubiera sido un caso más, no digo muy normal, porque tuvo características muy dramáticas, ¿no? Pero la importancia que tuvo fue que se interrelacionaron en él un montón de cuestiones de tipo social, político, judicial, económico, de mafias, de evidentes extraños, como habéis comentado. Es decir, que eso, unido a la falta de móvil, porque el móvil jamás nunca ha quedado esclarecido, salvo esa declaración de Mayallo, que dijo que lo había hecho en un impulso por el monstruo que lleva adentro, que fue una frase que me comentó en su momento Víctor Cuñado, el policía que lo detuvo y que pensó en él como autor, y que después de una charla lo llevó a comisaría. Pues claro, esas circunstancias fueron las que al caso Mestre le dieron una relevancia tremenda, ¿no? Porque se juntaron muchas cosas. Y una importante que se juntó, perdona que te interrumpa, es que los psiquiatras que vieron a un hombre, que están vivos hoy y que eran psiquiatras importantes de la época, todos al unísono determinaron que este hombre parecía un cuadro paranoico. Y la gente con un cuadro paranoico, esa gente que se siente perseguida o que se siente mal, son muy rígidos, son muy ocultos. Sí. Pero doctor, eso quedó en el aire ahí. Y además, además que de alguna manera en el juicio quedó claro, hubo una pregunta: ¿acaso no somos todos violentos, agresivos, cínicos, un poco monstruos? Es decir, que el perfil de Mayallo encajaba muy bien como para decir: esto es así y punto y final. Pero sorprende mucho, Jesús, el comportamiento que tiene Mayallo durante toda la desaparición de María Teresa. Personal de la familia. Amigo de la familia de todo el tiempo. Coloca a los periodistas en las ruedas de prensa. Intenta llevar la investigación hacia la colza con esa carta de secuestro que firma Gadak. Pone una cantidad que son 25 millones de pesetas que él sabe que coincide con ciertas deudas que tiene la familia, diciendo, bueno, todo esto está encauzado hacia el grupo de la Pero colza. una vez más, Paco, permíteme, una vez más nos encontramos el típico caso terrible en este caso, por todo lo que están contando nuestros amigos, donde el que aparece en un principio como defensor, portavoz, vamos a ver dónde está la mujer, va y es el asesino. Bueno, incluso él llega a contar una cosa que parece casi una broma, que al día siguiente de la desaparición sale a buscar con la vidente, con Pilar Prades, a la desaparecida presuntamente, y van en su coche. Esto lo cuenta Mayallo, que como sabes los asesinos siempre mienten, y va con este coche y dice que lleva el cadáver de la víctima en el maletero y que al lado va la vidente, y él va un poco riéndose porque la vidente no puede detectar que la muerta está detrás y la va buscando con toda su buena intención sin darse cuenta de que está justo en el coche. Ella luego diría que Mayallo mentía y que es verdad que fue con él a buscarla, pero que no fueron en el coche de Mayallo y que por tanto el cadáver de María Teresa no iba en el maletero. Hablamos de uno de los casos más densos, como bien dice Jesús de las Heras, más envueltos en bruma de la historia. ¿Por qué? Y aquí esto cobra otra dimensión. Muchas veces nos han preguntado, es un tema que le tenemos mucho respeto, primero porque hay muchísimos afectados, repito, porque es uno de los grandes tabús de este país. Por cierto, que hay personas que piensan una cosa y personas que piensan otra cosa respecto a ese síndrome tóxico, terrible, con muchísimas víctimas y sobre todo miles de afectados, un estigma tremendo. Y se habló de que esta mujer, pónganse en situación, ve a su marido en esa circunstancia tan comprometida y decide investigar por ella misma, como si María Teresa Mestre fuese alguien que tuviese ciertas pruebas, ciertos elementos, o que empezase a investigar incomodando a grandes poderes que querían mantener eso oculto. Eso se ha contado. Es que evidentemente ella, como mujer de este hombre, sabía cosas que lógicamente ya no podremos saber, porque ese hombre era el intermediario, el comprador del producto, y ese producto lógicamente estaba contaminado. ¿De qué? Quizá nunca lo sepamos, pero había muchas sustancias, y ella seguro que sabía cosas que no interesaba que se pusieran en conocimiento. Bueno, ese testimonio yo creo que procede principalmente de algunos videntes y en concreto, o muy en concreto, de Pilar Prades. Pero hasta qué punto realmente María Teresa estaba investigando, pues tampoco se sabe. Ella, hombre, algo trataba de hacer en favor de su marido, pero estaba convencida o tenía pruebas o pensó que podía tenerlas de que la causa del envenenamiento masivo hubiera sido otra, distinta al aceite de colza. No lo sabemos.
Lo que se pensó en un principio, en las primeras noticias de este caso macabro por todos sus hallazgos, por un lado es lo ritual, se habla hasta de sectas en un momento dado que se han apoderado de esta mujer, pero por otro lado, una venganza precisamente, que esto ya le da un tinte, una venganza de afectados por ese síndrome que llena España en el año 81 y que el primer caso es un niño cercano a Torrejón de Ardoz. Pues piensan que hay personas que buscando venganza han localizado a la mujer de uno de los implicados en la historia y la han matado y la han descuartizado. Y durante bastante tiempo se mantiene esa teoría. Exacto, y esto lo anima el propio asesino, que con esta carta que hemos dicho que firma Engadá, grupo de afectados del aceite de colza. Los videntes echan más leña al fuego, diciendo que no eran los afectados, sino algunos implicados en el aceite de colza, que sus nombres estaban allí en una lista que tenía la propia víctima y que iba a hacer pública y que por eso es asesinada. O sea que el asesino mantiene todo esto porque... Utiliza todo esto porque está dentro de la familia. Fíjate hasta qué punto está dentro de la familia, que cuando mata a María Teresa Mestre en el primer piso de esa urbanización de Reus Mediterrani de Cambrils, él está en el primer piso y sube al tercero a hablar con la madre de la víctima, a pedirle una cuerda para atarle las manos al cadáver. O sea, fíjate hasta qué punto esa relación con la familia no la abandona en ningún momento. Y está sonriente, animándoles, va a aparecer María Teresa sabiendo que está muerta en su apartamento. O sea que no, por muchas vías de investigación que se abrieran, lo que no podemos perder de vista es que Mayallo era un malvado, Mayallo era un psicópata diagnosticado y que efectivamente él participó en su muerte y estuvo hasta el final haciendo un poco el paripé con los medios, tratando de dio hasta 4 confesiones distintas en las que variaba algunos puntos, llegó a negar incluso haber matado a María Teresa Mestre cuando las pruebas eran aplastantes. Pero, por ejemplo, esa urbanización concreta, no parecen pisos muy grandes, nadie escuchó nada, lo hizo con total impunidad y nadie oyó nada, y son casas bastante juntas unas a otras, ¿no? Lo que parece que se demostró en el juicio que fue un golpe seco que la mató. Y posteriormente a la muerte, eso es muy silencioso, ¿eh? Además, que nadie crea... de veraneo, Iker, es un lugar de veraneo. En enero, cuando ocurren los hechos, no está todo el mundo, está prácticamente desangelado. De hecho, en ese edificio concreto solo estaban viviendo la familia Mayallo en el primero, concretamente Ángel Mayallo, porque sus padres no estaban, y en el tercero estaba la familia Mestre. O sea, que un poco de película de terror, realmente. Estaban Hay que suponer que la descuartiza, la trocea después, al día siguiente o al otro. Es decir, que... Pero que pasan unos días junto al cadáver. No, es que seguramente porque él, la noche del 9 de enero, que es cuando desaparece esta señora, él no puede hacerlo todo. Además, en varios momentos está en la casa con la madre de María Teresa, habla con el hijo que está en Tarragona, que está llamando por teléfono. Él no puede estar subo que bajo y a la vez estar descuartizando el cadáver. Es una frialdad que pone los pelos de punta. Pero sí pudo hacerlo unos días después y, como comentaba antes Paco, la cuestión es también cómo se las arregló para que el cadáver no entrara en descomposición hasta los días que transcurrieron, y cuando los lleva al vertedero los deja allí en una posición que los empleados municipales que lo vieron comentaron que parecía un maniquí, o sea que estaban como colocados de forma que al verlos con los faros de los camiones, la primera impresión que tuvieron fue que qué cosa es aquella, ¿no? Y les pareció un maniquí en principio. Que también Jesús habló de lo ritual por la colocación justo de... es que aquí de lo ritual, cuando se mezclan tantas cosas, lo ritual aparece enseguida en todo esto. Desde el punto de vista forense, sabéis que cuando un cuerpo se trocea y se pierde la sangre y se guarda en bolsas de plástico, eso retrasa la putrefacción y además se saponifica, es decir, el cuerpo puede engañar y dar la impresión de que fue muerto hace 2 o 3 días, pero en realidad llevaba tantos días muerto. Sí, porque ese fue otro tema que salió a colación como posible dato contradictorio que no lo es tanto. Es decir, por un lado, el informe forense decía que había muerto, vamos a suponer, el día 17, o sea, 2 o 3 días antes de hallarse el cadáver, pero Mayallo juraba y perjuraba que la mató la misma noche del 9. Pero, como dice el doctor, efectivamente ahí no es tan contradictorio como Él nunca parece. Habló, Jesús, de la colocación, de por qué había colocado el cuerpo así, por ejemplo. No que yo sepa, no recuerdo. No dio grandes explicaciones de nada. Ni siquiera, por ejemplo, el tema de las monedas. No llegó a explicar si estaban dentro del guante cuando él mueve el cuerpo, si las puso él. No se sabe. También es extraño que descuartices un cuerpo y tenga los guantes con las monedas dentro. Que de significar algo,
que seguramente no signifique nada. Yo no sé si tiene algún elemento eso. 7 monedas que... En la mente de un asesino cualquier tesis puede ser plausible. O precisamente idear eso para que la policía piense en un grupo sectario. Para despistar a la policía, para mandar un mensaje que no sabemos cuál es. En cualquier caso, él nunca lo explica y como hemos dicho al principio, los asesinos siempre mienten, no te puedes fiar. Realmente lo que tenemos en la sentencia es el relato de los hechos que hace él. En el año 84-85 no teníamos los medios que tenemos ahora, con lo cual no se puede hacer una reconstrucción en el lugar de los hechos como la que haríamos ahora. Probablemente hoy hubiéramos sabido punto por punto cuáles fueron los pasos que siguió el asesino. En fin, opinen ustedes. En la crónica y la historia yo les contaba eso, ¿no? La impresión que me produjo, claro, yo era muy pequeño, pero esto fue una campanada tremenda en toda España. Doctor Cabrera, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Iker. Jesús, muchísimas gracias por tu intervención y por tu trabajo con esta investigación periodística, el caso Mestre, que de verdad también, pone los pelos de punta en el sentido de que fue un caso envuelto en tanto misterio. Muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Paco, gracias por el trabajo. Muchas gracias, Iker. Y hasta la próxima aventura. Yo he hablado de campanada, igual el término no es muy correcto, pero precisamente vamos a ir con eso, con historias que tienen que ver con las campanas, aunque también aparecerá la sombra de la muerte, de lo misterioso. Hemos acudido a la zona de la Bureba, ha estado allí nuestro compañero Pablo Villarrubia, porque hay una concentración de un oficio de tinieblas y de un oficio que desaparece, por desgracia. Los últimos campaneros y las últimas campanadas realmente. Campanadas a muerto, campanadas a niño muerto, campanadas para conjurar tormentas, campanadas para exorcizar, campanadas para la sanación. Todavía siguen sonando en algunos lugares. Hemos conocido algunos secretos de estas personas, nos han contado, son los últimos de su estirpe. ¿Quieren conocer? ¿Quieren viajar por esta España atávica y ancestral? Hagámoslo con ese sonido hipnótico, inigualable, de las viejas campanas. Al noroeste de la provincia de Burgos, entre páramos y montes de la comarca de la Bureba, pervive un ancestral oficio, el de los campaneros. Estos hombres, que viven en pueblos perdidos y aislados, son los responsables de los desgarradores clamores procedentes de frías y metálicas campanas. Los artífices de estos tañidos son los últimos campaneros de la península. Personas que se resisten, que luchan para evitar la catástrofe mayor y la más temida, la muerte de las campanas. Las campanas fueron durante mucho tiempo un punto de conexión entre el mundo terrenal y el sobrenatural. Otrora las campanas sirvieron para guiar las ánimas perdidas o incluso conjurar las brujas y la peste negra. Los toques y repiques eran una forma de mostrar que Dios puede más que el diablo. En otros tiempos, se repicaban con energía las campanas de las iglesias, buscando alejar de las aldeas a los seres de las tinieblas. Las campanas se utilizaron durante muchos siglos para ahuyentar a las brujas. Se basaban en que las brujas, al desplazarse volando, iban bajo y el sonido de las campanas la derribaba. Las tocaban para evitar que las brujas pudieran llegar al aquelarre y llegar a mayores. Hay muchísimas leyendas al respecto de brujas que robaban las campanas precisamente para evitar que las frenaran. Las campanas siempre sirvieron para avisar sobre determinados acontecimientos en los pueblos y villas de Europa. Anunciaban los eventos sociales, los incidentes, las oraciones y los fallecimientos. Su uso y origen se remonta a Oriente, pero recaló en Europa, especialmente entre los romanos. Es a la llegada de la muerte, cuando las campanas claman con la más lastimera sonoridad, con la más triste y prolongada súplica. Una persona se moría, nada más morirse, se tocaban las campanas. Alguien se ha muerto, el público, alguien se ha muerto en el pueblo. Era un toque pues también muy triste, que se comenzaba tocando lentamente, golpe, otro golpe, hasta que se iban acelerando el ritmo, hasta que las campanas quedaban prácticamente dormidas, para acabar en un golpe fuerte y seco como esposadas las campanas. Fidel Villanueva recuerda cómo hasta hace pocos decenios
Se castigaba a aquellos que no acudían a la misa por el muerto, anunciada por sus campanas en la población de Temiño. Eran los duros tiempos del franquismo. Y aquí se tocaban las campanas y se les decía una misa y al que no estaba se los denunciaba. Tenían que acudir porque eran hermanos de la caridad. Y eso ya se ha terminado. Para cada difunto, según su edad, sexo y estatus social, hay un toque distinto de campana. Pues el toque a muerto pues se usa para siempre que hay un difunto, ¿no? Y cuando había niños tocábamos dos, los pequeños estos que tenemos aquí a la derecha. Luego, depende de los clamores que se tocaran, se sabía pues quién había muerto. Por ejemplo, si se tocaba un clamor, era un forastero, alguien que pasaba por el pueblo. Si es mujer, 2 clamores. 3 clamores si es un hombre. 4 si es el cura, el sacerdote. 5 clamores para el obispo. 6 cardenal o rey y 7 para el papa. Para los niños o bebés no bautizados que morían prematuramente, se tocaba a gloria. Que tocaban a la gloria para los niños, como en el acento compás, los campanillos en vez de las campanas. Un toque más fino. Se hace con campanitas pequeñas, las más pequeñas que hay en los campanarios, y es un toque alegre, porque se le supone que al estar libre de pecado va directamente al cielo. Las campanas también ejercían una poderosa acción psicológica sobre las almas de los moribundos. Cuando había enfermos que estaban ya muy mal, muy graves, también se los llevaba la extremaunción. Y también había un toque especial mientras el sacerdote pues salía de la iglesia e iba hasta la casa del moribundo o del enfermo a darle la extremaunción. Hasta hace poco tiempo se tocaba ánimas en la comarca de la Bureba. Algunos campaneros lo han mantenido y otros lo intentan recuperar para una de las celebraciones más importantes y ancestrales de la península ibérica. La noche de ánimas, la noche de todos los santos, que tocábamos cada media hora, toda la noche, hasta que amanecía, de la noche de todos los santos, amanecer el día de ánimas al día siguiente, prácticamente toda la noche repicando las campanas. Eso era más que nada pues para la gente, el personal, recordarlos que no se durmieran, que había que orar por nuestros difuntos. Entre las propiedades mágicas de las campanas se practicaba el tentenublo, es decir, el toque destinado a romper el pedrisco o el granizo de los nubarrones. Estos podían destruir las preciosas cosechas de los pueblos de la Bureba. El tentenublo es un toque de campana que se utiliza principalmente cuando venían granizadas en verano. Aparte del toque de campana, se le leía una pequeña estrofa en algunos pueblos. Aquí el caso, por ejemplo, en Poza de la Sal hay un arco, que es el arco del conjuradero, que comunica las dos plazas del pueblo, la Plaza Nueva y la Plaza Vieja, en la que se conjuraba a la tormenta de viva voz mientras tocaban las campanas. Hoy, la mecanización de las campanas y el olvido de antiguas tradiciones están provocando la desaparición de los campaneros. Estos hombres, sensibles a las vibraciones del metal y del alma, son los últimos supervivientes de una saga de intermediarios entre Dios y los hombres. Tente nube, tente nú, que Dios puede más que tú. Si eres agua, ven acá. Si eres piedra, vete allá. 7 leguas de mi pueblo y otras tantas más allá. Tente nublo, tente nú, que Dios puede más que tú. Tente nublo redoblado, que Dios puede más que el diablo. Tente nublo, tente en ti, Dios lo quiere y manda así. Fragmento de un ancestral legajo y oficio. Conjuradores de tormentas. Las campanas tienen estas sorpresas y muchísimas más. Son como un código milenario, desde luego muchísimo antes existía que el mundo de lo digital. Y en algunos pueblos de España, en algunas regiones sobre todo,
Se sigue tocando las campanas para muchos motivos, y motivos que entroncan directamente con lo misterioso, que es lo que nos interesa. Guía en este mundo nuestro compañero y amigo Jesús Callejo. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Muchas gracias. Vaya historias, las de las campanas, los últimos campaneros de la Bureba, y llenos de códigos. Bueno, primero, por ejemplo, Jesús, sí. Hablaban de inscripciones, que esto nos puede llamar la atención, de códigos secretos en las campanas. ¿Qué hay de cierto? Pues solo hace falta acercarte a alguna de esas campanas, siglo XVI, siglo XVII y XVIII, y verás que hay inscripciones que tienen una finalidad, no es ornamental. ¿Qué tipo de inscripciones? Bueno, normalmente aparece una cruz, lógicamente, estamos hablando de campanas de iglesias cristianas. Suele haber también frases en latín que forman parte de las Sagradas Escrituras precisamente para exorcizar ¿a quién? A los malos espíritus. Es decir, ¿por qué se producen algunos tañidos de campana con todo el simbolismo que tiene el bronce y el hierro? Para alojar, gracias al sonido, que es de alta vibración, a esos espíritus que merodean en el lugar sagrado, en este caso en la iglesia, en el santuario, en la catedral. Frases de exorcismo, y al tocar la campana no solo se hace una cosa mecánica, que ya tenemos como una cuestión horaria, una cuestión de... sino también esa especie de pelea entre luz y la sombra está de fondo, ¿no? Claro, hasta pentagramas, ahí está, y en muchas de las campanas está inscrita o grabada una estrella de 5 puntas, lo que se llama la estrella de David, que no tiene que ver exactamente con tradiciones judías, sino que ya desde la época de los sumerios ese símbolo, que es universal, servía para ahuyentar las fuerzas negativas o los malos espíritus que podían merodear por la zona. Así que eso tiene una finalidad clarísima, igual que la finalidad de consagrarlas o bautizarlas, porque las campanas, igual que los seres humanos, también tienen un nacimiento, tienen un bautismo y en algunos casos tienen hasta su muerte. Y ahora te cuento, si quieres, una anécdota del por qué algunas campanas mueren. Cuenta. Pero lo importante era consagrarlas, es decir, pero consagrarlas donde el cura con su hisopo, con su estola, las bendecía, las ungía con aceite y de alguna forma empezaban a nacer para la finalidad que tenían, que era ni más ni menos que proteger ese enclave sagrado. El por qué también tienen algunas veces su defunción temporal. Era, hasta hace muy poco, por ejemplo, en Zaragoza, cuando llegaba la Semana Santa, justo en el Viernes Santo se mataba, entre comillas, la campana y se la colocaba de forma horizontal, porque se pensaba que si Dios estaba muerto, también la campana y el tañido de la campana tenía que morir, y solo empezaba a repicar el sábado de gloria, precisamente para anunciar la inminente resurrección de Cristo. Me estoy acordando, Jesús, de un libro muy célebre, La rebelión de Lucifer, J.J. Benítez. Empezaba una novela muy polémica y muy vendida, pero la anécdota de inicio era muy curiosa, ¿no? En un pueblo de Soria, Sotillo del Rincón, de pronto ha habido una campanada de más y ha habido una serie de misterios. Campanas que tocan solas, porque encima las campanadas no las ha ejecutado nadie. No había nadie en la torre del pueblo y han sonado 13 campanadas solas. ¿Qué mensaje? Bueno, pues historias de campanas que tocan solas y que luego producen cosas o misterios, pues está España llena prácticamente. Pues sí, la verdad que sí, campanas siniestras, ¿no? Porque claro, cuando una campana suena, vale, ya sabemos que te está emitiendo un determinado mensaje y normalmente el que la hace sonar es el sacristán, el campanero de turno. Pero ¿qué pasa cuando suena sola, sin que la voltee ninguna mano humana? Bueno, pues ahí entramos en esas leyendas pavorosas, porque casi siempre están asociados a sucesos luctuosos, a acontecimientos históricos trágicos. ¿Presagios de algo que Presagios de algo casi siempre malo. La más conocida de la lista de campanas que podríamos hacer que han tocado solas, pues sería la de Velilla de Ebro, esta localidad de Zaragoza, donde desde siempre se decía que cada vez que tocaba, ya hace siglos que no tiene ese tañer lastimoso, pero cuando tocaba sola, y además tocaba de una forma muy particular, en forma de cruz, o sea que el badajo no tocaba solo de derecha a izquierda, sino que hacía de este a oeste y de norte a sur. Y no se podía parar además ese badajo. Cuando alguien intentaba parar ese badajo, que estaba movido por una especie de mano sobrenatural, sufría algún accidente. Y casi siempre se asociaba a fenómenos que iban a ocurrir, o bien a la localidad o bien a toda España. Entonces, Velilla de Ebro. Velilla de Ebro, sí. Es uno de los lugares donde tiene esa tradición y ahí se conserva, ¿no? en la iglesia de San Nicolás. Otro lugar, por ejemplo, en el santuario Santo Domingo de Córdoba, donde antes de que muera alguno de los monjes, esa campana sonaba. Ya digo, hablo en pasado porque no hay casos actuales. Incluso si una persona que no era hermano en la religión, quería tocar por curiosidad para ver cómo sonaba,
tenía aparejada una leyenda negra que aquel que hiciera tocar esta campana moría precisamente por profanar una especie de norma no escrita pero sagrada de ese santuario. Bueno, en fin, Jesús Callejo, que siempre nos sorprende, pero ¿por qué no damos una vuelta, Jesús, de lo siniestro a lo curativo, que también hay materia singular de este tipo en el mundo de las campanas? ¿Campanas que curan o música de campanas que cura? Pues sí, claro, porque, a ver, si hablamos de que el sonido tiene ese efecto terapéutico, y se ha demostrado, en fin, el efecto Mozart y cantidad de estudios que se han hecho en este sentido, las campanas también, porque las campanas no son monocordes exactamente, sino que tienen un ritmo, tienen una frecuencia, y se ha demostrado que en algunas ocasiones ese sonido, además de tener esos efectos supersticiosos de alejar los demonios de las nubes, pues puede curar determinadas enfermedades. Por ejemplo, hay una campana en Escocia, en el condado de Perth, que tiene esa fama de que aquellas personas que escuchan el sonido de esta campana curan su locura o cualquier enfermedad que esté relacionada con la mente. Es increíble, como increíble es saber que en la Bureba, todavía hoy, Jesús, viendo cómo viene la tormenta, y claro, una tormenta hoy supone menor desgracia que antes, sí, pero es que antes era un diablo del aire, te podía romper la economía de un año, de una época, y subía el campanero a hacer, como hemos leído, el tentenublo. ¿De dónde surgirá esto, Jesús? Yo creo que será de una de las prácticas más ancestrales que hay con campanas, enfrentarse sí a los elementos. Bueno, y los que morían, con la caída del rayo, porque claro, subían a tocar la campana precisamente en el momento que no había que tocar la campana, que era justo cuando se estaba desatando una tormenta y más de uno murió como consecuencia de un rayo. Pues es ancestral totalmente, o sea, es verdad que conocemos los casos ya desde la época cristiana y de hecho cuando se empiezan a colocar campanas en iglesias cristianas occidentales empieza a partir del siglo VII, o sea, no creas que es muy anterior, y en las iglesias orientales a partir del siglo IX, siglo X, o sea que a partir de ese momento se empiezan a dar cuenta del poder que tienen las campanas para convocar a los fieles y luego pues, para determinados rituales. Bueno, pues es cierto que este tipo de sonidos, en función, ya digo, de cómo se hacía, había un repiqueteo determinado para el tentenublo, decían que podían ahuyentar a los causantes de esas nubes. Claro, como estamos hablando de un mundo supersticioso, pensaban que los causantes no eran fenómenos atmosféricos, sino que eran diablos que iban montados en las nubes y que querían hacer la puñeta a una determinada población. Por lo tanto, tenemos seres sobrenaturales, llamados nuberos, tronantes, reñuveros. Hay toda una mitología con su aspecto y todo, el nubero y demás, ¿no? Muy feos, algunos tuertos, en fin, que son los que provocaban estas tormentas, realmente asolaban, pues como tú dices, pues toda la mies y toda la siembra de un pueblo. Y por lo tanto, para conjurarlos se buscaban a personas, que podían ser o bien seglares o bien clérigos. Los seglares, pues se les daba una iguala, pensaban que tenían un poder determinado para hacer esos conjuros y recibían una iguala, un estipendio, un salario o incluso casi un impuesto revolucionario, porque podían crear tormentas o podían deshacerlas o ahuyentarlas. Entonces, en función de lo que les pagabas, dices, vale, podían alejar una tormenta de una localidad determinada, pero caía en otra. Con lo cual había ciertas rivalidades en los pueblos para decir, oye, vale, a mí que no me entre esa tormenta, échala para otro pueblo. Entonces el otro decía, págame también. Y había un chamanismo, entre comillas, de la época, había una mafia, en España, casi, con los campaneros que además tenían poderes. Y tenían poderes, se consideraba que tenían poderes porque era un conocimiento, claro, era un conocimiento oculto. Claro. ¿Cómo lo podías hacer? A través de las campanas, pero también a través de una serie de oraciones, de velas benditas, y ahí es donde entraban también los clérigos, que era una actividad un poco maldita, y de hecho la Inquisición nunca lo vio bien, ¿no? Que el propio clérigo intentara ahuyentar las tormentas, pero lo hacía, se ponía su estola, su sobrepelliz, su hisopo y empezaba a hacer sus conjuros mientras el campanero tocaba la campana. Entonces ahí se producían una serie de rituales de lo más variopintos, en fin. Dentro de un lugar tan cristiano, ¿no? Como... Exacto. Esa es la conjunción donde había, asombrosa. Claro, velas, hierbas, por ejemplo, de San Juan, que se hacía un saumerio que también decía que eso servía, se tenían que recitar determinadas jaculatorias, se tenían que hacer varias cosas, incluso pegar tiros a las nubes o lanzar zapatos, o sea que hay una cantidad de artificios para eso, y mientras el campanero hacía el tentenublo. Tentenublo, último fragmento, tentenublo, que Dios puede más que tú, que el mar es de agua bendita y el aparejo una cruz, detente nube maldita, que Dios puede más que tú. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias, amigo, por enseñarnos cosas. Muchas gracias a ti, de verdad.
La historia de las campanas, los campaneros y sus misterios, que no se pierda, que no se muera del todo, ¿no? Que no veamos solo esto en algunos museos, sino vivo todavía, porque si hay algo cierto, ¿verdad, compañero? Es que todavía escuchar en pleno campo, sobre todo, el tañir de cierta campana, un sonido tan especial, sigue teniendo algo de hipnótico. Y quizá, ojalá, yo creo en ello, de curativo. Vamos ahora con otras historias. Vámonos con imágenes. No son de campanas, son sus imágenes. ¿Qué les parece si nos encontramos cara a cara después de esta última aventura con el rostro fijo en nosotros de un anciano que parece, en fin, el mismo espíritu de la madre naturaleza? Nos vamos hasta Mojácar, Almería. Allí estaba Mari Pérez, que nos enviaba esta fotografía. Decía que su marido aparcó el coche, que ella pues estaba esperando, contemplando el paisaje, y se dio cuenta de que alguien la miraba entre las ramas. Ella lo vio y por es eso una característica que no es No, tontería. pasa muy pocas veces, Por eso. además. Porque normalmente nos mandan las fotografías sin ver, encuentran a posteriori la pareidolia. Pues en este caso vio que alguien la observaba. Es que además no hemos tocado la fotografía. Si antes teníamos un rod de libro, Mira. aquí tenemos una cara de libro. Pero cara totalmente. Además que se ve perfectamente. Pero como con una extraña sonrisa. Hemos cambiado tan solo las tonalidades para destacar algunas más, pero a veces Guillermo León hace recreaciones. No ha hecho en falta. este caso no ha hecho ninguna falta. Ahí lo tenemos. Parece un Los típico ojos, personaje del Bosco. La nariz, la boca, incluso un poco duende, lo veo yo. Sí. ¿verdad? O sea que es una casualidad, eso, la madre naturaleza en su máxima expresión, de formas, pero podría estar en el top 10 de paridoles de cuarto milenio. Totalmente. Ahí tenemos la original y se ve perfectamente, no hace falta ni tocarla. Este sería otro tipo de duende, el que viene a continuación, ¿no? Sí, un duende un tanto extraño. Manufacturado. Y además necesitamos ayuda, porque estamos seguros de que es algo que tenía que estar en este lugar. A ver, apunten. Málaga. Un hotel malagueño. Carlos Gutiérrez Álvarez nos enviaba la fotografía. Está haciéndose una foto con su hijo. Han estado unos días en Málaga pasando allí una temporada. Y justo detrás, cuando se dan cuenta las fotografías, aparece esta extraña estatua. Pero tampoco es muy digna de un hotel, ¿no? No. El tener una estatua tan extraña como de un personaje. Ahí la tenemos. Desde luego es un hotel bien bizarro, ¿eh? Si tienen esto de decoración. Como raro, saliendo de una especie de macetero, ¿no? Sí, asomándose. Sí. Dice que esto era justo a la entrada de la recepción, donde se reflejaban los cristales de los coches, que la gente pasaba por la calle. Pues bueno, y no hay ahí montaje, abajo, porque es que es un duende tan clásico de estos de tienda de gnomos, vamos, que... No hay montaje. El único montaje que el hotel haya puesto ahí un gnomo. No sé con qué intención, pero vamos, ahí está. A ver si es ahora que está tan de moda el asunto de las cosas temáticas, un hotel que está centrado en la historia de los superhéroes, porque este, desde luego, repito, parece el Duende Verde, pero vamos, casi Hombre, calcado. Más que superhéroe, parece un ser demoníaco o un muerto viviente. Bueno, 2 vías de contacto fundamentales para estas fotografías tengan explicación, como parece claro, un accidente, un error o algo que está físicamente ahí, o como las que hemos puesto antes, que eran bien extrañas. 2 vías de contacto donde nos pueden enviar imágenes tan curiosas como las que hemos visto aquí, o sus vídeos, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y a estas horas voy a recordarles una cosa que para mí es sumamente importante. Parece que es una de tantas encuestas, pero revela una verdad inquietante. Hace bien poco leía una encuesta en torno a la incertidumbre que existe con las vocaciones de muchos estudiantes españoles, incluso ya universitarios, por no saber a qué querían dedicarse o en qué querían trabajar, a qué querían dedicar el mayor tiempo a lo largo de su vida, ¿no? Que es eso que algunos llaman el oficio. Y es realmente significativo. A mí me ha ocurrido en varias ocasiones encontrarme con personas, y lo entiendo perfectamente, y esto no es ninguna crítica, que me dicen que no tenían claro a qué dedicar su esfuerzo porque su pasión era una cosa y lo seguro, o lo que le habían comentado que era seguro, era otra cosa. Hace no mucho tiempo hablaba con una persona que me decía que dudaba entre si reengancharse al periodismo, un seguidor de este programa, o seguir con su profesión
absolutamente sólida como es la arquitectura. Yo dije, vaya dos mundos, ¿no?, más distintos. Pero esto debe pasar y debe ocurrir con bastante frecuencia. Yo, que no soy ejemplo de nada, sino más bien de todo lo contrario, hace poco encontraba una serie de cintas de cassette con mis primeros programas de radio, hechos para mí mismo, claro, evidentemente, en una vieja grabadora con 10 o 11 años. ¿Y esto qué significa? Pues que yo tenía bastante clara una vocación quizá un poco extrema, ¿no? Desde luego nada segura y desde luego bien a contracorriente. Pero sí que conozco ejemplos mucho mejores, más didácticos que el mío, desde luego, que teniendo esa especie de duda existencial, al final decidieron ir hacia donde le marcaba el camino de la pasión, del entusiasmo. El siempre mencionado Félix Rodríguez de la Fuente, a quien su familia casi obligaba a ser dentista importante en el centro de Madrid, con una bata blanca y su nombre, gran prestigio. Y él, sin embargo, tenía de fondo, desde niño, la pasión de los animales. Evidentemente ha sido el gran maestro porque escuchó su voz interior. Jacques Cousteau, por ejemplo, o tantos otros, tienen una vida similar. Hay un momento en que la balanza está equilibrada y tienen que decidir. Bueno, sabiendo que esta encuesta existe y que nos ven muchos universitarios y muchos estudiantes, a pesar de que la cosa esté aparentemente tan mal, a pesar de que constantemente en nuestra vida tengamos consejeros que nos aconseje, no sé si bien o mal, sobre lo importante de lo objetivo, de lo material, de lo seguro, de lo estable, yo solo puedo dar una recomendación. Hay que hacer caso a la voz interior, aunque esa voz nos indique que el camino que vamos a emprender es incierto, oscuro, extraño, a contracorriente, y quizá en ese camino solo creemos nosotros y nadie más, ni la familia, ni los amigos, pero cuando uno siente esa especie de llamada, de verdad, creo que tiene que hacer caso. Y no por mi ejemplo, ni mucho menos, repito, sino por los grandes que hay en la historia. Todos los que han sido importantes han tenido una clave. No han hecho lo que hacían, ni han llegado al éxito simplemente por la sensación de que ahí había un camino fácil. No han tomado ningún atajo, han ido en contra de todos, a veces en caminos de auténticos lobos solitarios. Ante tanta duda y tanta incertidumbre, hacedme caso, escuchad esa voz interior que a veces se nos representa de la forma más insólita. Ante un buen reportaje, ante una buena vista del cielo, ante la sensación de algo que de verdad nos llena. Porque al final no hay nada seguro, no hay nada estable y nada más incierto que la propia vida. Hasta la próxima semana, amigos.